La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, martes 12 de diciembre del año 2017. Rosa María, buen día. Muy buenos días. Bueno, me estoy riendo antes de empezar el programa de una caricatura de Eduardo con el eslogan ganador de Keiko Fujimori 2021. No sabes con quién te metes, ¿no? En paneles, ustedes se imaginan, buenazo, ¿eh? Pero la verdad es que la frase va a quedar para la historia del fujimorismo. Son esas frases que se sueltan en un momento seguramente de confusión y de furia, no se miden bien y después terminan siendo frases complicadas. Pero el que le fue muy bien ayer, estupendo, magnífico, todo le fue funcional, fue a Alan García. Espero que no me apaguen la luz, porque ayer empecé a hablar de Alan García y se fue la luz. Bueno, Alan García ha dicho tantas cosas, ha hablado 8 horas, prácticamente sin preguntas, ¿no? Sí. Brevemente interrumpido en un interminable monólogo, que me exonerarán, ¿no? He tenido que cambiar, hacer otras cosas mientras seguía hablando, pero un interminable monólogo de los aciertos de su gobierno, de lo bien que le iba, de lo simpático que fue todo, y bueno, dijo algunas cosas que sí la prensa ha levantado hoy día, como por ejemplo que el señor Jorge Barata en realidad fue funcional, no era su amigo, no tenía relación con él, ni con Marcelo Odebrecht, pero Barata fue funcional. Dijo, sí, pues ha ido 15 veces a Palacio, ¿por qué lo voy a ocultar? ¿No? Nadie le preguntó, oiga, y de otras empresas también habían supervisores que iban 15 veces a Palacio durante su gobierno. No, nadie le preguntó nada, ¿no? De eso no le preguntaron. Era funcional. Yo no dudo que el señor García en esto tenga toda la razón. Se la doy 100%. Vaya que fue funcional Barata, fue recontra funcional. Primero, pasó de coimear a un expresidente como Alejandro Toledo a coimear a funcionarios de segundo y tercer nivel en un ministerio. Uh-huh. Qué raro, ¿no? En cuentas en un banco de Andorra que pertenece a Odebrecht en la práctica y que no se movieron y que no fueron tocadas nunca por estos también personajes felones, pero que entiendo que fueron muy funcionales porque funcionaron para esos fines, para esconder la plata, ¿no? Nadie le preguntó por los felones. Oiga, los felones eran el viceministro Cuba que trabajó con su esposa Cookie Chisman en una fundación que usted no recuerda. No recuerdo. De ahí perdió la memoria. No, seguramente no recuerdo qué habrá pasado. No tengo ni idea. Compañero de clase, su esposa, etcétera, etcétera. Miren, Alan García se equivocó una vez y no se debe equivocar 2 veces. Alan García en su primer gobierno confió en Zanatti, ¿no es cierto? El señor Alfredo Zanatti ya murió, dijo y confesó, y luego cuando apareció Alan García de nuevo en el Perú se desdijo porque sabía que si no le iba a ir muy mal. No va a volver a tener que enfrentarse a un Sergio Siragusa que cuenta cómo le sacaba la plata. Uh-huh. ¿Okay? Eso no le va a volver a pasar. Él va a trabajar a través de terceros leales, que obviamente van a obtener también un beneficio, de terceros que no son del partido necesariamente, de terceros que están fuera de la organización partidaria, porque él no confía en la gente del partido. Entonces a Alan García, como él afirma, y con verdad, no le van a encontrar una cuenta a su nombre, que digan Alan García, esta es la coima. No, pues, si Alejandro Toledo tuvo su Maiman, García tiene a otras personas. El trabajo de la fiscalía es encontrar esas otras personas que no están en el Perú, que están fuera del Perú. Un trabajo de inteligencia internacional ubicaría a esas personas con alguna facilidad. Uh-huh. Yo tengo algunas ideas, por supuesto, pero no son más que ideas, ¿no? Pero lamentablemente no creo que la fiscalía esté en eso o interesada en eso, ¿no? El señor García en el pasado ha tenido contactos con alguna gente que podrían estar ahora simple y llanamente a cambio de su silencio, guardando algunos fondos para él. Sin embargo, esas personas dirán que ellos jamás trataron con Alan García, porque con el que trataron fue con el funcional, pues. Uh-huh. El funcional, que fue recontra funcional. Luego García ha dicho que AG no es él, que es otro,
justamente uno que repartía la plata en Suiza. Qué curioso que tu alter ego sea el que reparte la plata en Suiza, ¿no? No sé, le pareció interesante decirlo. O Andrade Gutiérrez, insiste. Marcelo Odebrecht ha dicho que por supuesto que es él, que quién más va a ser. Y el tema ahí ha dicho que en todo caso si es él, no está atado pues a aumentar Keiko 500, ¿no? O sea, no hay plata, no hay números, no hay cifras. Bueno, es interesante, no hay plata, no hay números, no hay cifras. Reconoció que estuvo 2 veces con Marcelo Odebrecht, pero que nunca lo han invitado a su casa. Como si ir a la casa de alguien fuera finalmente un argumento, ¿no? Ni a la casa del padre, ni a la casa del abuelo. Marcelo Odebrecht dijo que Alan García tenía una relación muy antigua con su familia, porque conocía a su padre y a su abuelo desde su primer gobierno. Y conocer no creo que se refiera a los términos bíblicos de conocer, pero por lo menos algún nivel de conocimiento tenía. Curioso, eso sí, sobre Lula habló maravillas. Claro, ustedes dirán, ¿por qué? Porque Lula va muy favorito en las encuestas en Brasil para ser presidente nuevamente de Brasil, a pesar del escándalo de Lavallato. Entonces, no quiere pelearse porque es alguien que va a llegar al poder, supongo. Pero lo de Alan García es increíble. O sea, 8 horas sin decir nada. pero 8 horas digamos, parlamento de cálculo político total. Ah, sí. Hasta con situaciones externas y todo ello. Mira, primero, Víctor Andrés García Luna no fue. Ya. Nunca va, pues. Nunca va. Cada vez que hay que votar contra García no va. Eso es una costumbre que tiene desde el año 91. ¿Eh? Le pueden preguntar a Pedro Cateriano. Cuando había que votar, la acusación no fue. Entonces, como Manuel Dahmer, igualito, que trabajaba para los apristas para que no acusen a Alan García. Igualito, la misma historia. Que no nos cuenten cuentos ahora. ¿No es cierto? O sea, el burro con el tiempo no mejora a caballo. No fue. No fue Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso. Raro, ¿no es cierto? Y el único que hacía sus preguntas, más o menos cuando podía, era Gino Costa. Porque el fujimorismo en silencio. Sí, señor. No sé. Ah, caramba, qué interesante, ¿no? Más o menos ese es el tenor de la pregunta, ¿no? Cuénteme usted, qué lindo, qué bonito. Nadie le dijo, por ejemplo, pequeño cuestionario que amablemente le podemos hacer acá. A ver, señor García, ¿de qué vive? Porque usted vive en Madrid, en un departamento precioso, con una vista preciosa, que vale una millonada. ¿Es propio o es alquilado? Ah, es propio, ya. ¿Y cuánto le costó? Ah, es alquilado, muy bien. ¿Y cuánto paga al mes? Estupendo, muy bien. Sus charlas se le tienen que haber agotado, señor García, porque la verdad que ya la casa que se hizo en San Antonio, que por supuesto no la alquila, porque no necesita la renta, está cerrada, ¿no es cierto? La usa cuando usted viene a Lima, ¿no? Esa casa no es para rentar, es una casa que ocupa, digamos, 2 lotes en San Antonio, porque un lote no le alcanzaba, y se pasaron remodelándola más de un año, y me consta, porque todos los que vivían en ese barrio lo saben, y no me estoy inventando nada, bueno, la casita, que no es poca cosa, bueno, está vacía. ¿Cuánto le cuesta mantener a usted una casa vacía? Buena casa, ¿no es cierto? Muy bien. Y usted no se ha divorciado, la señora Pilar Nores. Usted es, en sociedad conyugal, supongo, dueño del edificio que se levantó sobre el terreno que ocupaba su casa en Chacarilla, que tiene una cantidad importante de departamentos, algunos vendidos, algunos propios. ¿Cuántos tienes propios? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuánta plata le da el señor Chang mensualmente? ¿Por qué el señor Chang le da mensualmente plata? Si usted ya no es docente de la Universidad San Martín, está en su sabático, pero su sabático viene durando ya casi 2 años. Entonces eso no es un año sabático, eso es un biaño sabático, ¿no? ¿Por qué el señor Chang lo mantiene? Eso es una buena pregunta, ¿no? Hablando justamente de testaferros. O sea, ¿por qué lo mantiene el señor Chang? ¿Por qué lo mantiene por vida? ¿Por qué se ocupa de sus necesidades económicas? El señor García insiste en que Edmundo Peláez lo exoneró de todo mal. Edmundo Peláez trabajaba para los apristas. Tiene una acusación por coima en este momento. Entonces no es pues la exoneración más potente que hay en tu vida, ¿no es cierto? Claro. Él dice, es cosa decidida, ya me revisaron todo, ¿no? 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 8, 8 y 2 son 16, y en realidad son 26, 36, 46, todo es mío. ¿Sabes qué, señor? Esas son las cuentas del gran capitán. Uno de los peritos que lo examinó era aprista. Imagínense pues. Entonces, según él, con sus charlas, las publicaciones de sus libros, y no trabajar, porque definitivamente no ha enseñado hace bastante tiempo, entonces no hay nada que discutir. Él puede justificar el tren de vida que lleva. Él y que han llevado todos sus hijos.
Porque el señor tiene 6 hijos. Tiene uno menor de edad, que entiendo que va a un magnífico colegio. Sus hijos han ido a magníficos colegios en Francia, no a cualquier colegio gratuito, no es cierto? Tiene todavía la propiedad de un magnífico departamento en París, que supuestamente está a nombre de sus hijos. Entonces, propiedad en París, propiedad en Madrid, propiedad en Lima, en San Antonio, en Chacarilla, ya, todo esto con sueldo de presidente y sin nunca haber trabajado. Hay que decirle a Alan García algo que yo siempre le digo al público: la gente no es idiota. ¿Ya? Vaya usted a Madrid, venga usted a Madrid, vaya usted a Madrid, venga usted a Madrid, vaya usted a Madrid, venga usted a Madrid. ¿Quién paga todo eso? ¿El partido? No creo, ¿no? Entonces, esas eran las preguntas que había que hacerle. Es simple y llanamente preguntas obvias. Usted no puede justificar su nivel de vida con el sueldo que tiene, ni con sus ingresos, por más que nos haga las cuentas del RAI. Obviamente Alan García no es tonto, entonces se construye una casa y pide una hipoteca, siempre. Porque yo no, le he tenido que hipotecar para poder pagarla. Claro. Obviamente que pide una hipoteca y le va pagando, ¿no? Entonces, pues por supuesto, ¿no? Obviamente, ni que fuera sonso. No es sonso, es muy inteligente. En eso no hay discusión en el Perú. Pero hay ahí una cantidad impresionante, ¿no es cierto?, de datos que no son concluyentes, ¿no es cierto?, sobre su fortuna personal. Y esos datos no han sido ni tocados en la conversación de ayer. Y esa es el hilo de la pita que te permite jalar, ¿no es cierto?, hacia dónde va una persona. Porque si Alan García fue presidente del Perú 5 años, en esos 5 años no solamente trató con Odebrecht, pues trató con otras empresas. Pero Cateriano señala que por testimonios recogidos por la comisión que él integró, la frase de García era: ¿cómo es la mía? ¿Y cómo es la mía? Así abiertamente. Abiertamente. Ya no lo hace, pues, porque no, evidentemente claro, nadie se equivoca pues 2 veces. Pero utiliza a otras personas. Desde el famoso caso de Transportes Don Reina, de los hijos del señor Nava, que es rarísimo. Odebrecht les pone una compañía de transportes prácticamente, porque trabajan para ellos. Y otros casos parecidos que tampoco fueron mencionados ayer. 8 horas explicándonos de las bondades del gasoducto sur peruano, de las bondades del metro de Lima, de las bondades del Patronato Nacional del Teatro, ¿no es cierto?, del Cristo, pero nada de lo que tenía que haber hablado. Pero en medio de esas 8 horas, Rosa María, hay frases o expresiones que de repente tuvo que haber analizado más antes de decir. Y aquí sí, Jaime Serra nos dice, por ejemplo, otra cosa que dijo Alan ayer varias veces en la Comisión Lavajato es que todos los que lo han denunciado han terminado en la cárcel. Entonces, acá Jaime nos dice, ¿lo traicionó su subconsciente diciendo implícitamente que maneja el Poder Judicial? Claro. Todos los que me han traicionado han terminado en la cárcel. Se refiere específicamente a Toledo y a Ollanta, bueno, a Toledo que está en prisión preventiva, a Fujimori probablemente, y a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Ollanta Humala y Nadine Heredia lo culpan directamente de su prisión. Y yo creo que tienen parte de razón, porque no hay explicación para que estén presos, salvo la venganza de Alan García. Pero además hay que decir que el señor Ollanta Humala, en la carta que escribe el domingo en La República, lo menciona directamente al señor García y dice: yo no tengo plata para tener un departamento en Madrid. Como si tiene este señor. Se lo mandó. De frente. Y, o sea, ustedes pensarán, sí, mi primo no se debe vivir a Madrid a buscar una mejor vida. No, pues tu primo no vive como vive Alan García, ¿ya? Alan García vive en un súper, o sea, imagínate que viva con vista al golf, ¿ya? Así, esa es la idea. En San Isidro, un súper departamento con vista al golf. Solamente que no estás en San Isidro, estás en Madrid, que es más caro. Muchísimo más caro. Y en euros. ¿Ya? Ese es Alan García. Entonces, que no me venga a llorar miserias porque, ¿no?, que una modesta vida, ¿no?, de expresidente. Porque no tiene una modesta vida, pues, de expresidente. Vive a todo trapo. Y la verdad es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y me parece increíble que el interrogatorio en una comisión investigadora no hubiera ido por ahí. Obviamente la respuesta iba a ser: perdón, yo ya fui investigado por el señor Edmundo Peláez, ya revisaron mi patrimonio, cosa decidida, sí,
antes de que explote Lavallato. Ahora tenemos indicios de que hay gente cerca a usted que recibió dinero y queremos saber de qué vive usted. Y hay cosas muy curiosas. Yo le hubiera preguntado, por ejemplo, es una pregunta que nos hacemos muchos que estamos siguiendo este caso, ¿por qué designó un embajador político en Brasil? No un embajador de carrera, sino un embajador político que era su consultor en comunicaciones y televisión para la campaña. Un amigo personal que no era del partido, porque ni siquiera era un embajador político del partido, Ricardo Ghibellini. Y Ricardo Ghibellini, ¿qué tenía que hacer en un tema de relaciones exteriores con Brasil? Nada. Y lo mandaron a Brasil. Bastante tiempo, ¿eh? El suficiente por lo menos. ¿Qué hacía Ricardo Ghibellini de embajador político del Estado peruano en Brasil durante la gestión de Alan García? ¿Qué mandaba por valija diplomática? ¿Cómo movía los recursos del Perú? En fin, había bastantes cosas que hacer. ¿Dónde vive hoy Ricardo Ghibellini? En Madrid. Por ejemplo, nada de eso se le ha preguntado. ¿Y por qué creen ustedes que nada de eso se le ha preguntado? Porque el fujimorismo no lo va a tocar. No lo va a tocar. ¿Y por qué creen ustedes que no lo van a tocar? Porque hay un pacto de facto. El día que Keiko Fujimori necesite 5 votos, tiene 5 votos. Mulder mudo, por supuesto, ¿no? No iba a estar cantando alabanzas. Y el resto de su partido también. Y los fujimoristas mudos, haciendo estas preguntas sonzonas. El único que pudo preguntar alguna cosa fue Gino Costa. Y el resto fue... sin respaldo alguno. Sin respaldo alguno, pues estaba solo. Claro, porque además nuestro congresista de izquierda es uno más de los fujimoristas. Entonces fue a pasearse. Si no, no hubiera venido, pues. Si no, no hubiera venido. Por supuesto, ya se tomó su avión, ya se fue. No tiene nada que hacer aquí. Rápidamente se va a ir. Entonces, es una comisión realmente que no sirve para nada. Brevemente, ¿qué hay detrás de este consejo que le da al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que reciba la comisión Lavallato como él lo ha hecho? El señor García, y eso le faltó preguntarle a la gente, insultó al presidente de la República y le dijo que era el secretario de Alejandro Toledo. Lo amenazó por Twitter, no hace muchas semanas, este año, no hace 400 años. Más bien había que preguntarle que por qué quería decir con esa amenaza. Yo eso le hubiera preguntado a Alan García. ¿Usted ha amenazado al presidente de la República? Yo, sí señor, acá le leo. Muy bien, ¿en qué consiste esta amenaza? ¿Por qué lo ha amenazado? Diga usted, si usted conoce algo del señor Kuczynski que no conocemos nosotros, ¿por qué no lo manifiesta? No, porque no está para dar consejos, ¿ah? O sea, en realidad, le digo con seriedad, no está para dar consejos. O sea, cuando fue lo de Bagua, él no se reunió con la comisión investigadora de Bagua. ¿O no? Y cada vez que lo quisieron llamar durante su mandato a alguna comisión, dijo que no le correspondía ir. Así que no nos venga con cuentos de que ahora sí hay que ir y que le va a dar consejos a Kuczynski. Es más, de la última persona de la cual el presidente Kuczynski debería recibir un consejo es de Alan García. Y lamentablemente ha recibido demasiados, ¿no? En tanto nombramientos de ministros, en tanto su predisposición a almorzar con él al principio de su gobierno, etcétera, etcétera. Lo ha tratado bien. ¿Y qué le ha dicho el señor Kuczynski, al señor García Kuczynski? Que es un sinvergüenza, se lo ha dicho en su cara. Ahora, el presidente de la República tiene que explicar muchas cosas. Eso es otra historia. Muchas cosas que están muy mal explicadas. Muy mal explicadas. Acá José Miguel Espinosa nos hace notar algo que es interesante. Si el adelanto de herencia a sus hijos, porque dice que le ha adelantado una herencia a sus hijos, es de $800.000 y la libre disponibilidad de cualquier peruano en el Código Civil es de 1/3, uno puede disponer libremente de 1/3 de sus bienes, entonces el patrimonio mínimo de Alan García es de $2.4 millones. ¿Cómo lo hace? Dice, yo sufro con mi hipoteca y con los colegios de mis hijos. Yo tampoco sé. Señor José Miguel Espinosa, el día que sepamos la verdad completa, sabremos cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace, me encantaría saberlo para hacerlo igual. Sí, siempre y cuando sea ilícito, por supuesto. Si es ilícito, no. Pero no tengo la menor idea de cómo lo hace. Me encantaría. Con 6 hijos, yo tengo 5, no sabe cómo sufro. ¿Ya? Él no sufre nada, se le ve bien, contento, ¿no es cierto? Sí, pues. Por ejemplo, acá me dicen, Rosa Bartra le preguntó a Anel Townsend por su esposo. A Alan García no le preguntaron por ninguna de sus esposas. Ni por su esposa,
actual, ni por su pareja actual, ni por nadie. ¿No es cierto? Es una cosa rarísima. José Alejandro Godoy recuerda también que Ricardo Ibelini, embajador en Brasil, era representante de Azteca en el Perú, del grupo Azteca. Y esa empresa fue favorecida con permiso de su banco. Y adivine, ¿para quién hizo conferencias Alan García en México? Me preguntan. Adivine, adivinanza, ¿qué tiene el rey en la panza? No es solamente Odebrecht, olvídense. Acá me dicen 20 minutos de pensar más hablando de Alan García sin cortes imprevistos. Milagro del Cristo del Pacífico. No nos han cortado la luz, compañeros, no nos han cortado la luz y acá seguimos. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en AM y FM, Radio Santo Domingo, Chimbote RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también se prepara para recibir al Papa Francisco. Rosa María. Bueno, y la caricatura hoy día también de Andrés en el comercio fue una idea que yo tenía todo el tiempo mientras veía a Rosa María Bartra dirigirse a Alan García. Le han sacado la caricatura de Doña Florinda, que es ella, y el profesor Girafranes, pues, que es Alan García, donde dice, ¿no le gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Ya, ese fue el tono de la presentación de Alan García de ayer. Muy distinto al de Anel Townsend, por supuesto, muy diferente al martirio que le hicieron pasar a Cecilia Blume, en fin, con los que son enemigos, miren, olvídense, cualquier cosa, porque además preguntan lo mismo una y otra vez y una y otra vez. Con los que son amigos, además, ¿cómo les explico? Si a ustedes le dan un micro a Alan García puede hablar 2 días, sí. ¿Ya? Más bien hay que quitárselo, entonces a él le encanta hablar, ese no es el problema. Bueno, muy bien. Como dice, estuvieron ausentes la ironía, los adjetivos y las ecuaciones sin fundamento que suelen utilizar los fujimoristas. Bueno, sí, pero también estuvieron ausentes las preguntas. Lo importante son las preguntas, es decir, encontrar la verdad. Para eso es una comisión. Para terminar con esta historia, varios congresistas de bancadas distintas al fujimorismo han pedido la renuncia de Rosa María Bartra porque es evidente que no tiene ninguna imparcialidad en este caso. Y es evidente que la comisión no sirve para nada. Probablemente terminen renunciando ellos a la comisión, que me parece que sería lo más lógico. Ya hay una iniciativa, el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano ya renunció. No, escúchame, hay dos pues. Hay la comisión de ética. La comisión de ética. Exactamente, Sí. Y la comisión Lavallato. Entonces, en la comisión de ética sí, ya Johnny Lescano renunció, porque esto no sirve para nada. Ayer yo expliqué que los congresistas habían violado su propio código de ética parlamentaria al impedir una diligencia judicial, o por lo menos ejercer intimidación, que es lo que dice el delito, ¿ya? Y bueno, obviamente los congresistas presentaron una moción para que se les investigue en la comisión de ética y los fujimoristas dijeron no. Bueno, no les queda más que renunciar. Y a la comisión Lavallato hay que renunciar de todas maneras porque no sirve para nada. Para nada. O sea, imagínense ustedes pues, no es una comisión ni siquiera proporcional, porque hay de distintos partidos. Pero Marisol Espinosa no va. Víctor Andrés García Belaunde no va. Con Alan García, no con cualquiera. Gino Costa se queda solo. Mauricio Müller, obviamente, es de ellos. Y el señor de izquierda, que nunca me acuerdo cómo se llama, que ha venido acá al programa varias veces, es un fujimorista más y Rosa María Bartra no pregunta nada. ¿Qué comisión es esa? Me invitan a mí para ser interrogadora 10 minutos nomás y les digo que saco más pepas que... ¡Qué barbaridad! Solamente fue una tacita de café, pase usted, después de usted. Entonces, de verdad, en la comisión de ética tienen que irse todos, y en la comisión Lavallato pensar que mejor que se queden los fujimoristas solos, ¿no? Digo yo, porque interés en buscar la verdad, no hay nada, ninguno. Y esa comisión no sirve para nada. Lo único que puede servir es el trabajo de la Fiscalía, si se hace bien, y todavía yo tengo mis dudas de que se esté haciendo bien. Jorge Castro, del Frente Amplio. Jorge Castro, ya es uno más, pues es uno más. Olvídense. Muy bien. Ahora, vamos a cambiar completamente de tema porque se está acabando el año y hay que comenzar a hacer algunos balances en algunas instituciones. Y estamos con Carolina Barrios Valdivia, que es presidenta del CINEACE. Ustedes dirán, esos son los que hacen cine.
No. Ya, CINEACE. ¿Eso tiene algo que ver con la SUNEDU? Sí y no. ¿Ok? El CINEACE es el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, y que puede acreditar la calidad educativa de cualquier centro educativo, de cualquiera, pero obviamente tiene una proyección más grande hacia las universidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por invitarme. Es un gusto estar contigo y también contigo, Ismael. Muy bien. Primero, el licenciamiento se confunde con la acreditación. Entonces hagamos un deslinde. Hay decenas de universidades en el Perú que están luchando hora a hora para pasar por el licenciamiento porque los plazos se están acortando. Hay un grupo de universidades privadas que ya lo lograron, un grupo de universidades públicas menor, pero que va en camino. Si no tienen licenciamiento, no pueden pasar por la acreditación, ¿verdad? Y ciertamente el mecanismo de licenciamiento no es un mecanismo que, como bien dijiste, es reciente, es nuevo, se da con la creación de la SUNEDU, esto es en el 2014 con la ley universitaria, y viene a, vamos a decirlo así, complementar o sumar a los procesos de acreditación que ya se venían realizando. Exacto. ¿No? Y ciertamente se ha generado muchísima confusión, ¿no?, entre estos dos mecanismos y también entre SUNEDU y CINEACE. Creo que lo importante, como para poder diferenciar bien estos mecanismos, es el objetivo que persigue cada uno de ellos. El licenciamiento es un mecanismo, vamos a decirlo así, de control, de fiscalización, que lo que tiene por objetivo es autorizar que una institución educativa empiece a operar, empiece a funcionar, ¿no? Y por eso es que tiene el carácter de obligatorio, es decir, todas las instituciones educativas deben pasar por un licenciamiento. ¿Para qué? Para asegurar condiciones básicas de calidad, es decir, nadie que no tenga estos estándares mínimos debería abrir sus puertas para poder, ¿no?, ofertar un servicio educativo, un servicio de formación. En el caso de la acreditación, el objetivo es un objetivo de promoción de la mejora, ¿no?, de garantía pública de calidad, y es por eso que es de carácter voluntario, ¿no? Obviamente, de acuerdo a los países, hay algunos que han decidido poner el carácter obligatorio a algunas de sus carreras. En el caso de Perú, tenemos obligatorias las carreras de salud, educación y derecho. Muy bien. Entonces, ahora, vamos viendo los plazos, ¿no? Porque entiendo además que hay un evento grande este fin de semana, viernes 15, un evento de CINEACE, Evaluación Herramienta para el Cambio, que es el viernes y el sábado, y está abierto al público, por cierto, porque hay, digamos, como usted ha explicado, dos procesos que se montan, ¿no? Ya se venía acreditando antes de la ley universitaria, la nueva ley universitaria. ¿Por qué? Porque a las universidades les interesaba, ¿no es cierto?, que sus alumnos supieran, y los padres también, que tenían una acreditación internacional o nacional. ¿Esos procesos cómo han quedado? Y en este momento se están complementando, vamos a decirlo, estos dos mecanismos. Definitivamente las universidades, los institutos y los colegios, como bien dices, han ido avanzando igualmente en sus procesos de acreditación. Ojo que si bien es cierto que el licenciamiento es un mecanismo nuevo, no es que antes no se revisara y no se autorizaran, obviamente, el funcionamiento. Lo que se ha tratado es de mejorar ese mecanismo. Las instituciones han continuado con sus procesos de acreditación, porque yo creo que aquí es importante resaltar dos propósitos de la acreditación. Uno es la rendición de cuentas, efectivamente. O sea, es importante que las instituciones pues informen, ¿no es cierto?, acerca de la calidad del servicio que se está brindando. Y esta calidad, bueno, hay que mirarla en función a estándares que estén establecidos. O sea, no es autorreferencial, no es que uno evalúe como quiere, sino con referencia a estándares de calidad que se establecen. Y eso los establece CINEACE. Y lo segundo es que la acreditación como proceso te permite ir mejorando. Aquí claro, la idea es que, por eso es que el Congreso habla de la evaluación, porque la acreditación no es otra cosa que resultado o consecuencia de procesos de evaluación. Un proceso ahí de evaluación de la propia institución. Ahora, la acreditación implica que para que yo la pueda pasar, ¿no es cierto?, tengo que mejorar. Correcto. Porque si no la van a pasar. Ahora, lo que yo pienso mucho en los padres de familia, lo confuso que puede ser que una institución peruana se acredite con una institución universitaria, por ejemplo, internacional, y que para el peruano eso no signifique nada. O sea, si a mí me dicen, esta universidad ha sido acreditada con la Universidad Harvard, caracho, suena bien,
Pero si me dicen, ha sido acreditada con la universidad Pimpulumpín, Pimpulumpán, tú dices, ah, caramba, bueno, no la conozco. De repente es buenísima, de repente es la mejor acreditadora del mundo. Pero acá nadie sabe nada de acreditadoras. Ciertamente los procesos de acreditación en el Perú son recientes y son nuevos, a pesar de que, claro, podrías decirme, pero ya tienen varios años el CINEASE funcionando. Pero el poder generar cultura de evaluación, ¿okay? Es justamente un trabajo que se tiene que ir construyendo. Y es por eso que el Congreso de Acreditación de este año es sobre ese tema. O sea, no estamos hablando no estamos hablando directamente de la acreditación, sino hemos decidido mirar las bases de la acreditación, que es la evaluación. No, evidentemente, venimos de una cultura universitaria donde la universidad era una isla y donde efectivamente la autonomía se entendía como casi una especie de principado, ¿no? Donde nadie podía entrar, ni siquiera el Estado, aún a las universidades públicas. No, esa cultura tiene que acabar. Evidentemente, los padres de familia y los alumnos merecen información y merecen una educación de mayor calidad. Y es evidente que el boom de universidades en los 90 hizo que hayan muchas universidades de muy mala calidad. Entonces, como no se puede seguir estafando a la gente, pues hay que llegar a algún sistema en el cual más o menos yo pueda saber si lo que estoy gastando en la educación de mi hijo le va a permitir el día de mañana ganarse la vida y ser independiente. Y me refiero a públicas y privadas, porque los papás de las públicas también gastan, porque gastan en que su hijo no trabaje, y gastan en que se alimente, y gastan en que vaya a la universidad y en libros y en todo, a pesar de que no pagan. Además gastamos todos los peruanos porque igualmente, ¿no es cierto?, la educación pública es financiada. No, son nuestros tributos. Así es. Entonces, por eso sí es sumamente importante la rendición de cuentas y es sumamente importante la información. No podemos gastar plata en cosas que no vayan a servirle a los jóvenes, eso es evidente. Muy bien. Ahora, ¿quién acredita? ¿Acredita CINEASE o acredita CINEASE a acreditadoras del mundo? ¿Cómo funciona esto? Aquí la acreditación nacional la realiza CINEASE, Perfecto. pero CINEASE también reconoce acreditaciones internacionales. A algunas entidades. A algunas agencias efectivamente internacionales que se han registrado con CINEASE, que hemos de alguna manera revisado y visto los modelos que utilizan, los estándares que se aplican y los evaluadores que tienen, ¿no? Entonces, mirando esto de acá, podemos ver que puede haber, homologar, digamos, o reconocer. Ustedes pueden acreditar que no es una acreditación, así que me la compro en Abancay, ¿no? ¿Cómo se ve? A Zángaro, no, es una acreditación buena, muy bien. Porque claro, tú dices, esta universidad acreditada, pero ¿cómo así? Y después uno descubre que CINEASE no tiene acreditada esa entidad, que nadie la conoce en el mundo, y puede ser efectivamente una pequeña estafa. No una estafa en el sentido de que no exista esa entidad, que sí existe, sino que no tiene ningún valor real. Entonces, para que quede claro, ustedes acreditan por sí mismos, pero además también reconocen a acreditadoras internacionales que se registran en CINEASE y que a su vez acreditan. Correcto. Ahora, vamos a regresar después de la pausa un ratito más con la doctora, porque hay que explicar que se pueden acreditar carreras, facultades e instituciones. E instituciones enteras. Vamos a hablar de eso, regresamos. Continuamos, amigos, recuerden que tenemos un canal en YouTube en donde tendrán este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy bien, la acreditación avanza, el licenciamiento avanza también. El licenciamiento, ustedes dirán, avanza lento porque son más de 140 universidades, hay 20 licenciadas y otras 40, digamos, que están casi en camino, pero al final se van a quedar algunas. Eso es inevitable, para eso se hizo la ley. Y lamentablemente las públicas son las que más atrasadas están. Por una razón, me lo explicaron en ICA el otro día y creo que tienen razón. Me dijeron, señora, hacer toda la papelería de licenciamiento también cuesta plata y el Estado, somos una universidad pública, no nos da un presupuesto para eso. ¿Ya? Tenemos que contratar más personal, más. Puede ser. De repente para el próximo año se considera una partida especial para lograr el licenciamiento. Pero lo cierto es que hay universidades que van a tener que cerrar. De hecho, varias filiales están cerrando. Porque no tienen el número suficiente de profesores con maestrías, ni siquiera con bachilleratos.
Es que tienen que cerrar. Filiales de alas peruanas, por ejemplo, que tenían por todo el país, se están cerrando y se están concentrando en aquellos lugares los maestros cercanos donde sí pueden prestar un servicio educativo. Lo cual, ese es el primer, digamos, beneficio de esta ley. Usted dirá, pero ¿por qué me están alejando de la universidad de mi casa? Mi hijo se va a tener que ir más lejos. Miren, todos hemos tenido que viajar para estudiar. Todos, de alguna manera. Entonces, es un beneficio falso el que la universidad le quede en la esquina, porque ese beneficio no, en realidad no es beneficio, es un engaño. Entonces hay que asumir la realidad. Entonces, la primera cosa buena del licenciamiento es que por lo menos ya solitas algunas filiales ya se están cerrando. Luego vendrá una época dura en la cual se tendrá que decir, estas universidades no pueden seguir existiendo hasta que no se adapten a las normas que tienen que establecerse. Y lamentablemente va a ser así. Ahora, mientras eso sucede, para las universidades que ya pasaron su licenciamiento, que tienen sus sistemas de calidad bastante avanzados, existe pues el otro extremo. Esto es como los niños que tienen anemia y los niños que tienen obesidad. ¿No es cierto? Hay niños peruanos con anemia, hay un 50% de niños con anemia y hay algo así como 30% de niños que tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, el Perú es tan diverso que tenemos universidades de excelencia con universidades que tienen que cerrar. En el medio, los acreditadores, ¿no es cierto?, frente a esta realidad. Y miren, tenemos acá cifras que me han traído. 1.609 en autoevaluación. Pero esto incluye educación superior pedagógica, educación superior tecnológica y educación superior universitaria. Y esto se refiere a carreras, no a universidades. No tenemos 650 universidades, sino a carreras. Ya tenemos 18 carreras en evaluación externa, o sea, ya están en medio de la evaluación, que son 2 programas de institutos tecnológicos y 16 programas universitarios, y ya hay 350 acreditadas, de las cuales son 193 carreras de educación superior universitaria, ¿no es cierto? Pero hay también acreditación de educación básica regular, lo cual es una novedad, pero es interesante. Y hay también, por supuesto, educación superior pedagógica. Ahí el ministerio tuvo que hacer una limpieza radical y funcionó. Cerraron normales en todo el Perú porque no servían, porque esos institutos pedagógicos eran una falsedad. Ya tienen 44, pero con su acreditación. Y 94 de educación superior tecnológica. ¿Ok? Entonces, por tipo de gestión, tenemos que el 67% es pública, de los que están trabajando en acreditación, y el 32% es privada, comités de calidad a nivel nacional en este momento. Sí, y creo que es importante resaltar este último dato que has mencionado, Rosa María, ¿no? Porque hace un momento hablabas de justamente, digamos, el punto de partida, cómo estamos en la educación, que tenemos, vamos a decirlo así, un sistema muy heterogéneo en calidad, y sobre todo esta preocupación por la educación pública, ¿no? Y sabemos perfectamente que los países que han logrado su desarrollo, lo que tienen muy fuerte y fortalecido es su educación pública. Creemos que es importante, ¿no es cierto?, contribuir a justamente eso, a que la educación pública vaya mejorando, y por eso me resulta sumamente interesante que dentro de los comités de calidad que están trabajando sus procesos de autoevaluación, sea digamos, la oferta pública, ¿no?, las instituciones de gestión pública las que estén embarcadas mayoritariamente ahora, en estos la procesos. acreditación sirve para muchas cosas. De repente ustedes no lo saben. Se acredita empresas hace muchísimos años, se acreditan procesos y se acreditan personas. Se certifican personas. Se certifican personas. ¿Ok? Entonces, CINEACE también tiene entre sus funciones, además de hacer toda esta evaluación de la educación peruana, también tiene la posibilidad de certificar personas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa que a mí me den un certificado a mí? Certificar las competencias de las personas, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se certifica, igualmente en base a determinados estándares o normas de, vamos a decirlo así, de desempeño, cómo es que la persona demuestra, digamos, lo que sabe y lo que sabe hacer. ¿Y hay que dar un examen de certificación? Hay que pasar por un proceso de evaluación con entidades certificadoras que son autorizadas, ¿no? Ya. Y estos, creo que es importante precisar, no hablar tanto de examen, porque el examen nos remite a una prueba escrita, ¿no es cierto? Y aquí es una evaluación en el desempeño. Ya, integral, o sea, en el lugar de los hechos, etc. Así Y básicamente lo hacen con personal técnico, educación superior técnica.
¿no es cierto? Pero también con el nivel comunidades. operativo. Esa es una cosa interesante. Eso o sea, es sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, hemos estado hablando de la educación formal, ¿no? Las instituciones educativas con el servicio formal, que de alguna u otra manera, digamos, cuando tú pasas esta formación te entregan un título, y ese título, ¿no? De alguna manera, vamos a decirlo así, certifica cuál es tu nivel de cualificación, ¿no? Exacto. Qué es lo que sabes hacer. así. ¿Qué pasa con más del 70%, ¿no es cierto?, de personas que no pasan por un sistema formal de educación superior, ¿no? ¿Estas personas no tienen competencias, no tienen aprendizaje? Por supuesto que sí. Entonces, la certificación de competencias termina siendo este mecanismo que te permite reconocer aprendizajes y competencias que han sido adquiridos fuera del sistema formal, es decir, en el ¿Y sistema para informal. qué necesitan, por ejemplo, los agricultores de café ser certificados? ¿Qué les da de ventaja en el mercado esta certificación personal? Aquí podemos ver desde los dos lados, ¿no? Desde la parte de la persona, ¿no es cierto?, de este agricultor, ¿no? Bueno, de la autoestima, etcétera. No solamente eso, sino que un certificado o sea, ellos cuentan con un certificado, un documento que de alguna manera, digamos, refleja el nivel de cualificación que tiene. Ya. Y esto le permite tener mayor movilidad, digamos, a nivel laboral, Muy con bien. mejores condiciones también para él, ¿no? Y a nivel educativo también, porque hacia donde tenemos que avanzar es a que esta persona pueda reinsertarse en el sistema educativo y continuar estudiando sin tener que empezar desde cero, Muy ¿no bien. es cierto? Y para la empresa, ¿no es cierto?, termina siendo una garantía, ¿no es cierto?, el poder contratar personas con una mano de obra Claro, calificada, ¿no es cierto?, y que hay alguien que te dice que efectivamente es así, donde Claro. tú también terminas acortando tus curvas de aprendizaje y tus procesos mismos de selección. Ahora, han trabajado ustedes mucho en salud. Hay 4.275 enfermeras o enfermeros certificados como persona en educación superior universitaria. Yo, por ejemplo, soy abogada. ¿Me necesito certificar? En realidad, todos los profesionales pueden certificar sus competencias. En estos casos son los colegios profesionales los Ok. llamados, digamos, a ser estas entidades certificadoras autorizadas. Ok. ¿No? Pero hay 8 colegios profesionales autorizados, principalmente de salud. De salud, por lo que te mencionaba al inicio, Ya. que las carreras de salud y de O educación sea, digamos, tienen un carácter medicina, odontología, obstetricia, nutrición, enfermería, nutrición. psicología, Ok. ¿no? Todos los que están en el ámbito de la salud e igualmente en la educación, ¿no? O sea, esas son carreras que sí tienen que ser de todas maneras acreditadas. Esas carreras tienen que ser ¿Y acreditadas. están siendo acreditadas todas todavía? ¿En qué línea del tiempo vamos? Definitivamente las carreras de educación y de salud han tenido, digamos, un importante avance. No es que estén todas, creo que ahí todavía hay un buen trecho por avanzar. Por ejemplo, carreras que no son de acreditación obligatoria, pero que tienen un avance sumamente importante son las ingenierías. Ah, no, claro. Y esas sí son más rápidas de acreditar. Sí, ¿no? Porque a ellos les encantan los flujogramas. Entonces todo lo que sea flujogramas funciona perfecto. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos otro tema más. Hay una aplicación que ustedes han publicado en Cineace, la tenemos precisamente en Un la app. cuenta de Facebook. Es una app en donde se puede verificar el buscador de instituciones y carreras acreditadas. Correcto. Ajá. Eso es una buena idea. Sí, claro que Así sí. es. Pueden Justo lo entrar estoy viendo también acá. a la página web, ¿no? www.cineace.gov.pe y efectivamente pueden hacer consultas de instituciones en cualquiera de las regiones, ¿no? O sea, a nivel nacional, preguntar específicamente por alguna o conocer cuáles son las Eso que es están muy en proceso importante, de a los autoevaluación, ¿no? A los papás, alumnos, busquen si su universidad está licenciada en SUNEDU y en qué etapa va. Busquen si su carrera está acreditada o no y en qué etapa va. De repente si está en una evaluación. Así si es, porque acá creo que es importante ver que efectivamente de repente todavía la acreditación son procesos que son largos y toman tiempo, no pueden, digamos, tenemos 350, pero sí es importante ver si tu institución está en un proceso de mejora, es decir, si está en proceso de autoevaluación y está con un objetivo claro de mejorar el servicio que te Claro que brindan, sí. ¿no? Bien, agradecemos entonces a la magíster Carolina Barrios Valdivia, ella es presidenta de Cineace, por la información que nos ha brindado en esta edición del programa. Rosa María, vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, pero regresamos. Algo más, su congreso. Ya le da 15 segundos pues, para que... Para invitar al tercer Congreso Nacional de Acreditación, evaluación herramienta de cambio.
este 15 y 16 ¿Ingreso de gratuito? diciembre. Ingreso gratuito. ¿Dónde se desarrolla? Dirigido a universidades e institutos, especialmente a los comités de calidad, que se encuentran con sus ¿Dónde? procesos ¿Dónde? en el Hotel José Antonio en Miraflores. Miraflores. Hay que mandar un mail a algún sitio, Sí, inscribirse. sí, se pueden inscribir en la página web. También En la está misma- abierta la inscripción. Perfecto. En la página web es www.cineace.gov.pe. No es difícil. Listo. Muchas gracias. Gracias a Rosa usted. María. Nos tenemos Pausa. que regresamos para hacer una evaluación sobre minería. Tenemos varios temas hoy. Estamos en AM, FM y en línea en Internet para el Perú y el mundo en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en vivo, Rosa María, sin cortes. Aquí estamos. Bueno, muy bien, tenemos un invitado muy especial con una historia personal muy rica. Estoy con el ingeniero Rómulo Mucho. A usted le sonará mucho el nombre, pero el ingeniero ha sido congresista de la República, del Grupo de Toledo, con Perú Posible. ¿Qué cosa? Bueno, hay pasa? mucha gente buena que ha estado. Así es, bueno. así es, así pasa en la vida. No hay nada que discutir ahí, no se preocupe, pasa en las mejores familias. De ahí fue viceministro de Energía y Minas también. También, No llegó a sí. ministro, ¿verdad? Si no, No. fue vice. No, nada más que Pero dice usted es un nomás. hombre del sector, ha estado siempre en el sector minero. Sí. Y de repente, un grupo de personas que son parte del sector minero, que participan en la conferencia que es tan importante, que se llama Perumín, que se realiza en Arequipa, que reúne realmente a todo el sector, es una conferencia gigantesca, reúne a los proveedores. Sí, reconocido a nivel mundial como las más grandes del mundo. Una de las ferias más grandes de minería del mundo, Sí, ¿ya? sí. Reúne a todos, desde los proveedores de todo lo que se te pueda ocurrir, hasta las grandes empresas mineras, las pequeñas, las medianas, las que Vienen tienen... 50 países. Exactamente, las que tienen una cosita chiquita, las que tienen una grande, las que buscan un socio, todos van. Y es una gran feria, ¿no es cierto? Y Bueno, también académica. y también hay, porque, claro, hay sí. toda una serie de hay un programa, ¿no? Sí. Efectivamente. Todo esto funciona muy bien en Arequipa, ¿ya hace cuántos años ya? Ya hace casi 30 años. 30 años, ¿no es cierto? La feria en Arequipa es importante. ¿Es todos los años o es bianual? Bianual. Bianual. Es una feria bianual. O sea, tienes que esperar 2 años. Acaba de haber Claro, una. yo organicé el del 2013 porque yo fui también presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Claro. Entonces, ¿no? muy bien, un éxito todo. Pero de repente, por lo que me cuentan acá, se han dado cuenta ustedes que la minería tiene en este momento en el Perú un gran opositor, que es la agricultura. Todo el tiempo donde hay conflicto minero es porque hay un conflicto con la agricultura. Y el ingeniero, Mucho, tiene una gran ventaja. Él también es agricultor, Así o lo ha es. sido. Hijo de agricultores. Claro, Y como todos los peruanos. practico también. Yo también soy hija de agricultor, así que conozco el campo. Pero, claro, hay que juntar la minería con la agricultura. Sí. Y ese es el problema. Entonces, han decidido que en junio del próximo año, en Arequipa también, No, en Trujillo. en Trujillo, perdón, al otro lado, para el norte, Sí. se celebra un gran evento que se va a llamar Agromin. A ver, juntar agricultura con minería en estos momentos suena como que contradictorio, ¿no? ¿Cómo No, va a ser? de alguna manera A ver, no. ¿por qué no? A ver, ingeniero, eso es agua Mira, con aceite. hay una- Le van a hacer una manifestación en la Sí, puerta. Va a haber un sí, conflicto ya social. estamos en esto preparados porque A ver, ¿cómo se les ha ocurrido esta no lógica? habría agricultura sin minería, para empezar. ¿Por qué? Porque no puedes hacer agricultura sin maquinaria. ¿Con qué vas a arar la tierra? ¿Con qué vas a preparar los surgos? ¿Con qué vas a sembrar? Bueno, ¿Con qué vas a efectivamente, cosechar? necesitas además Totalmente abono, la necesitas... maquinaria. El arroz, ¿con qué vas a pilar el arroz? Con maquinaria. ¿Con qué hay que cocer con la olla? ¿Con qué hay que comer con la cuchara? Es totalmente, Bueno, por hay eso gente el que cree fin- que su computadora salió de un árbol, es verdad. Claro, Ya. acá es todos los Todo lo que micrófonos. tenemos delante es Sí. producto de la minería. Sí, el alimento es el fin, ¿no? La minería es el medio, es ok. la herramienta, ¿no? Esa es la percepción que Eso. debería tener en todo Eso, caso, ¿no? así es, eso. Por eso es un momento muy grato y ha recibido una muy buena percepción de grandes personalidades, tanto del sector agrario como del sector minero, y que esta vez nos juntémonos para discutir, analizar por qué la posible o falsa disputa, fundamentalmente el recurso hídrico, ¿no? Ahora, ¿Cuánto usas tú? ¿Cuánto uso yo? ¿Y cuál es la eficiencia del uso? ¿Qué podemos hablar de cabecera de cuencas, ya que hoy día es tema del día? Ahora, ¿Qué es siembra y cosecha del ingeniero, agua? el, ¿no? el mundo de la agricultura, el mundo de la minería ha evolucionado muchísimo. Ambos. Y hoy día
se puede sembrar con mucho menos agua que antes. Así es. Y de la misma forma se puede hacer minería Con mucho menos agua con también. incluso con reuso de agua Sí, todo el reciclado, tiempo. totalmente. Totalmente reciclado. Entonces uno diría, pero ya no podría haber pelea sobre el agua. Sin embargo, la hay. ¿Qué es lo que pretenden hacer acá? Explicar las cosas, destrabar algunos mitos. Claro, en realidad yo digo siempre como primer punto, crear una estrategia de trabajo conjunto, porque los dos son muy importantes para la economía, para el trabajo, para el Perú. Los dos son el alma de la caja, de la fiscal en este momento de la economía peruana. Entonces, en minería vemos que sube un poquito el cobre, todo el mundo se alegra. Todos somos felices. ¿Por qué? Porque más exportaciones, más ingresos, más aporte más para el... fijo. ¿no? Igual ahora también nos alegramos de que hoy nuestros productos de alto valor tenemos miles de millones de consumidores, más o menos 3.000 millones, más se calcula los consumidores de nuestros alimentos, o los TLCs, porque Exacto. y hoy hemos aparecido en el ranking mundial, no ahorita, sino ya desde hace una década más o menos, pero esto va creciendo, ¿no? Ya vamos a pasar este año más de 6.000 millones de dólares en agroexportaciones, y nuestros productos se ubican ya en las mesas en Pero Europa, le en digo, Estados Unidos, en el Asia. Pero, ingeniero, ¿no? no son los agroexportadores los que se oponen a la minería, porque son los agroexportadores normalmente vienen de una agricultura muy moderna, Sí, con riego, agricultura con grande. goteo, Claro. con grandes inversiones. Es el pequeño agricultor Sí. que se une con la gente del valle. Mire lo que está pasando, le pongo un ejemplo, Sauder, el Valle del Tambo. Es inviable por el tema del agua. Les han explicado 100 veces que no Que van a... no es inviable. Que no es Es inviable. inviable. Es viable. Yo lo sé, pero digamos... Es la falsa percepción. Exacto, ingeniero. Pero lamentablemente... Es el conocimiento que tiene que llegar al poblador más recóndito. Pero les han dicho Y- una y otra vez que les van a quitar el agua. Y yo obviamente sé- que y un pensamiento... Sauder perdón. cambió el proyecto justamente para que todos se tranquilicen. Hizo un circuito cerrado de agua. Así es la es. misma agua que se usa una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. No les van a quitar una gota de agua. Sin embargo, hay otros problemas. Dicen, bueno, los que trabajan para la mina van a ganar más plata. Y yo al peón en el campo, ¿cuánto le pago? Le voy a tener que subir el precio. Sí, eso. Entonces me perjudica mi negocio. Pero al inicio era eso, ahora ya no. Ya Yo no. estoy bien ligado también al proyecto Valle de Tambo. Yo he estado en Cocachacra, en Punta de Bombón, en Mollendo, he explicado el tema, inclusive esto es motivo de un libro de Perú País Pero no lo- Agrominero, no lo entiende. le voy a traer. Pero es que hay que seguir trabajando, trabajando, porque al final no existe la mina, pero ¿y por qué dice que no? Pero si no existe la mina todavía, ¿cómo dices que va a contaminar o contamina? Porque Entonces, cuando se porque Sauder construya... tiene mala fama. Ese es otro tema. Mala fama. Usted sabe Ahora que que la se minería construya, tiene mala fama. que se construya la mina, ahí se verá. Y si Pero, hay alguna ingeniero, afectación, Ingeniero, le digo una cosa, entre usted y yo, no hay nada más feo que un relave, pues. no, ahí Yo sé, pero no hay nada más feo en la No. memoria, en la imagen Eso, del eso, público, eso, ¿no? eso. Entonces uno piensa en un Tía María no hay Ah, relaves. Yo sé que no hay, pero Eso sabe- es lixiviación. Pero usted se acuerda lo que pasó Claro, en Hilo. claro, ¿ya? claro. Usted se acuerda lo que pasó en Hilo. Ya lo limpiaron, ya es bonito, todo. Pero usted se acuerda. Claro, entonces, hay un pasivo. Hay un pasado en la memoria, Sí, unas claro. No, imágenes. totalmente de acuerdo. ¿va? Unas Estoy imágenes. totalmente de acuerdo. Entonces usted le habla a la gente Eso de la minería. data hace 40 años. O 100. Uno Bien. piensa en la minería y piensa en la oroya. Sí, pues, Entonces, la Oroya. uy, qué feo, yo no quiero la oroya en la esquina de mi casa. Yo siempre le dije, yo peleaba mucho con el padre Marco Arana, que me decía, usted no sabe lo que es tener una mina a 80 kilómetros de su casa. Sí, le digo, yo tengo una mina a 80 kilómetros de mi casa, la que se llamaba Condestable cuando yo era Claro, chiquita, queda en Mala, y al frente queda ella, el balneario de moda, Claro. al frente de la mina, al frente. Así es, Lo que así pasa es que es. tienen todo el relave bien contenido. Si usted va manejando hacia la altura de Bujama y mira hacia los cerros, hacia los Andes, Claro. verá perfectamente el Sí, relave. no. ¿Le molesta algún limeño? A nadie le molesta. Nada del Valle de Mala, Y- todo y tranquilo. ¿Le molesta la fruta del Valle de Mala? No, los tamales buenísimos, el chicharrón de primera. Nunca Sí, hemos tenido un sí. problema. Eso es la convivencia. Pero lamentablemente, en otras zonas, ingeniero, no es así. Y en zonas altoandinas, peor. ¿Por Sí, qué? pero Porque hay eso mucha era pobreza. antes. Era antes. ¿Usted cree? Ahora no, ahora hay las cosas, inclusive Yo he estado en las Bambas este año. regulación, ¿Ha estado usted en las No, Bambas? Yo trabajo en las Bambas, soy Precioso. proveedor desde casi 4 años en toda la construcción no del es precioso, proyecto. no es precioso el proyecto, es una cosa de no creer, ¿ah?
Yo he estado ahí y me quedé con la boca abierta, decía, o sea, la primera impresión que uno tiene es, ¿cómo han traído todo esto acá? Claro, es un proyecto. ¿Cómo puede? Si no había ni camino. Dios es peruano porque ha traído hacer un proyecto así tan recóndito, tan lejos. 4.000 metros de altura, no hay nada. Y acceso, sin acceso. Sin carretera. Solo llevar nada más un molino es un platal y un sacrificio tremendo realmente. Porque la infraestructura en Perú no existe, entonces, por lo tanto, han tenido que hacer sus propias carreteras, su propio acceso. Por eso es que el proyecto escaló pues a 10.000 millones. O sea, uno se explica, pero si no es la mina más grande del mundo como para valer 10.000 millones, no, sino que eso tiene costos colaterales. Por ejemplo, solo el traslado nomás de Nueva Fuerabamba, claro. Eso es más o menos casi 1.000 millones de dólares. En hacer un pueblo nuevo con 450 casas, con hospital y con todo. Claro, ahora, ¿qué pasa? Ahora, los vecinos del frente dicen, ¿y por qué no a mí? Y el pueblito que había, que tenía 10 chocitas, que era Choclococha, creo que se llama el de abajo. Chalhuahuacho, perdón. Chalhuahuacho tenía 10 casitas, pero así de paja el techo. Hoy día tienen 10.000 habitantes con edificios de 5 pisos. Hasta de 10 años. Discoteca, bares, todo lo que tú quieras. En medio de la hoteles, en medio de la talleres, todo, o sea, es todo hoteles. Es todo un fenómeno. Es todo un fenómeno. Entonces, claro, Apurímac ha cambiado. Claro. Apurímac, las Bambas puede ser la salvación de Apurímac. Y siempre he dicho yo que para Apurímac habrá un antes y después de las Bambas. Ahora, pero se está hablando de un tipo de minería que es legal, que es formal, que cumple requisitos. El problema aquí es que no está regulado. Eso. Ahora esa es otra asignatura pendiente. Pero es grande el problema. Sí, viene el Papa para hablar de eso. No creas que si hay algún avance significativo, lo digo. Yo he sido el jefe del plan de transferencia del actual gobierno, me dijeron, me invitaron para manejar esto y de primera mano sé, también recomendamos de que el Estado se acerque, no que atraiga, porque cuando le dices, oye, vente para formalizar, yo te formalizo y después te piden un montón de requisitos, dice, no voy. Pero mire, si yo soy Estado, pues yo me acerco a ellos, hoy te digo, te empadrono. Ingeniero, el problema central con la minería ilegal es que se asienta en terreno de propiedad ajena. Claro, y el Estado obviamente pide título de propiedad, claro, o por lo menos una carta de compromiso con el propietario. Entonces, la minería ilegal sí debe desaparecer, porque es ilegal, o sea, entra donde no debe entrar. Exactamente, entra propiedad ajena. Así es. Pero esa gente no se quiere mover. Sí, y como es la Amazonía, en la Amazonía te escondes, metes la draga en cualquier sitio, lo vuelves a esconder, la vuelves a sacar. Y usted no tengo que contar. Por eso yo creo que la política de Estado tiene que ser clarísima, ¿no? O sea, en eso creo que hay que seguir trabajando, porque el anterior gobierno sí lo fregó totalmente, porque eso de las interdicciones, eso no funcionó, pues, ¿no? Ahora ya la cosa se ha flexibilizado, ya el gobierno creo que ha tomado, ¿cómo se llama? Ya las cartas en el asunto, y hay que invertir, hay que invertir. Bueno, entonces, ¿quién va a agromir en Trujillo? A ver, todos los agricultores que puedan. Todos los agricultores, agroexportadores y los mejores ejemplos de responsabilidad social de las grandes empresas que están haciendo, y también cómo la academia ahí va a estar presente con investigaciones, con casos prácticos, hechos de las mejores prácticas, aportes, y como la medición de estos impactos también, y también la minería del futuro, que va a ser un tema de conversar. No, y eso es interesante. Hacer una minería limpia. A mí me hicieron un gran favor el gobierno de Australia, y se los agradezco muchísimo este año, de las cosas más buenas que me han pasado. ¿Qué hizo el gobierno de Australia con un grupo de periodistas de la América Latina? Nos llevó a Australia a ver cuáles eran los estándares australianos de minería. Eso es una fiscalía mundial. Claro, entonces te abren los ojos. Entonces, aquí no se está muriendo nadie, acá todos conviven perfectamente, y la minería es de un nivel, pues, espectacular. Es uno de los... Quizás también es el primer motor de desarrollo de Australia, la minería. Es espectacular. Es casi 4 veces el Perú. Yo el otro día conversaba con mi marido y me decía que con los congresistas deberían hacer así, ¿eh? El primer semestre no van al Congreso. Cada uno según su interés lo hacen viajar. ¿Ya? Te lo llevan, a ti te interesa la educación, te mando a Finlandia 6 meses. A ti te gusta la minería, te mando a Australia. Claro. Entonces, Canadá, para que abras los ojos y veas el mundo, caracho, y no estés legislando tonterías. Yo estaba en Australia, estaba en Canadá también, Sudbury, Timmins, Ontario, todas las zonas. Hay lagunas que hoy han recuperado. Yo estaba en Australia, en un sitio espectacularmente hermoso,
donde había un hueco que había sido una mina de oro, donde todo el mundo iba a mirar, y lo estaban llenando de agua para hacer una laguna. Para hacer... Una laguna de esparcimiento, Sí, o sea, sí, para navegar. Mismo para... Estados Unidos, en Montana, había un tajo abierto inmenso. Berkeley, que era casualmente de Azarco, el dueño. Hoy día es un sitio de atracción donde hay Turística. veleros, no una mina a tajo abierto ya. Por eso se dice, pues, los pasivos hay que convertirlos en activos. En Canadá, en Sudbury, hay una mina de Nickel One, que fue una de las minas más profundas del mundo, casi 2 kilómetros de profundidad. Hoy, cuando llegamos, dije, sigue siendo una mina, porque entrar cuesta $30, te bajan hacia abajo, te muestran Sigue saliendo pantallas, ¿no? O sea, Claro. sigue sacando generando. dinero, porque Claro, porque ahora es es un sitio turístico. Turístico, para que conozcas cómo es una mina. ¿no? Claro. Y además es un museo para ver pues realmente, y ahí te explican, pues mira, de acá sale, mira lo que tú consumes, de acá sale el celular que tú usas, de acá sale lo que Claro. nosotros usamos en la vida, porque la minería en realidad nos hace la vida cómoda, ¿no? Sí, claro. Es Claro, eso el No, si usted que nos está escuchando, fíjese la silla donde está sentado. Si no es de madera, tiene que ser de metal. Cualquier cosa que usted tenga de metal en la mano, hasta el tenedor que tiene en la mano y el cuchillo, Claro, proviene claro. de la minería. Sí. Es de verdad, la computadora no sale de un huevo, tampoco sale de un árbol, sale Las de la minería. cocinas. ¿No? Entonces, yo una vez estaba con un señor, me dijo, sí, yo sé que mi computadora, era muy, muy ambientalista, yo sé que mi computadora no sale de un árbol, bueno, pero no parece, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta combinación, ingeniero. Sí. Ojalá que tengan suerte, ojalá que puedan convencer Gracias, Rosa a María. personas. Inviten al padre Marco Arana, a ver si lo convencen. No, él está convencido, pero él ya piensa en otra cosa. Pero, ¿no? pero Gregorio Santos, ¿por qué no lo llevan? Todos saben. Conga, Todos saben. y Conga, que Hoy ¿por qué no no- saben la historia. Hay que primero, yo conozco su historia también de Gregorio Santos. Todos Él saben. ha convivido, ha trabajado bien con Yanacocha. Sí. Algo falló, se rompió y de ahí le hizo la guerra. Claro. Sus hijos creo que estudiaban en Estados Unidos. Había una relación de un principio. Si no la mina no se hubiera establecido, ¿no? No, y además hay otra cosa. Ahí hay algo se rompió. Como usted sabe, en Bambamarca hay una mina igualita a Conga, pero igualita. Goldfields, es idéntica, es el mismo proyecto, el mismo Tao, igualita. No han hecho ningún problema. El alcalde de Bambamarca consiguió la luz eléctrica para el pueblo y también consiguió ser proveedor con sus Bueno, camiones. Bambamarca está cerca también, pero está más en Hualgayoc. Claro, entonces no hay problema. Mm. Y en Conga, imposible. Es el mismo proyecto, pero igualito. Casi la antípoda, pues, ¿Ya? ¿no? O sea, Entonces bueno. tú dices, ¿qué miércoles Por eso pasó? sigo pensando que tiene solución. Tiene Porque solución. son relaciones humanas. Pero hay que tener cuidado, porque Gregorio Santos quiere ser presidente del Perú, le digo. Y No esa, importa. No, y esa va a ser la bandera. Que la minería se acabe y que la agricultura Pero que sustituya. compita, pues, que compita, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Todo el Yo mundo, también no. quiero ser presidente del Perú, ¿no? Sí, usted Todo también. el mundo lo sabe. Ah, sí, ¿verdad, ingeniero? Claro, Usted me por lo mandó menos- su partido. Claro, Bien bonito. o sea ¿Cómo, que- ¿Cómo se llamaba su partido? Perú, País en Acción, ¿no? Eso, Perú, ¿No? País en Acción. Claro, Todavía eso no tiene- ha muerto el proyecto, sigue Ya, adelante, pero- pero no queremos mezclar Claro. lo académico porque soy Pero- profesor y pero, también un ingeniero, emprendedor ingeniero, ya llegó a y un ser- agricultor hecho ingeniero de minas, Claro. ¿no? Entonces hay cositas que creo que hay la credibilidad ¿Y necesaria como para... llegó a ¿no? sacar la inscripción? ¿Logró la No inscripción? lo logramos porque no alcanzamos las firmas, pues solamente por eso nos presentamos. Pero sigue recolectando firmas, estamos... Yo lo veo, ¿ah? Sí, sí. Yo lo veo contra Gregorio Santos, yo creo que barre con Gregorio Santos. No. Yo creo, aquí se impone el conocimiento. Yo estoy totalmente seguro. ¿Frente a qué? Y de haber vivido, porque a mí no me han contado, no me lo he leído. Se impone el conocimiento frente a qué? Yo lo he vivido. Frente a la teoría. A la teoría. Claro, frente a la... O a intereses. A intereses, Como teoría. la ignorancia. O a la Al ignorancia. final es la ignorancia. Al final es la ¿no? ignorancia. No quiero decirlo. Suena muy duro, pero... Pero qué verdad, pues lo que claro, uno ignora, claro. fíjense, los miedos de las personas son Mira, muy grandes, Cajamarca- son reales. Sí. Y el miedo tiene como base la ignorancia. Sí, pues. Cuando uno conoce, Ese es, deja pues, de tener miedo. Ese es el paradigma. Yo lo llamo eso la educación, ¿no? Es la educación. La educación exactamente. te abre los ojos. La educación siempre he dicho que es la libertad. Cuando tú eres educado, yo me paseo por todo el mundo, pues yo cómo soy fue? becado a Europa, Japón. Ingeniero, y simplemente nos quedan 2 minutos, pero ¿usted cómo hizo? Porque usted era un hijo de agricultor. Claro, simplemente me dediqué un día, dije, basta, nunca más seré pobre, ¿no? Nunca más. Y se dedicó a Tengo ser que estudiar, ingeniero. tengo que hablar. Ya salí a secundaria, hablaba inglés, ¿no? ¿Solito? Inclusive ni siquiera estudié inglés en una academia. ¿De dónde es usted? Las Lojanas, yo soy de Puno, de una comunidad de Juli, ¿no? De Juli, Y y de ahí- siempre me pregunta, ¿cuál es el mejor método? Las ganas.
No hay otro mejor método. Hablar idiomas. Y cuando fui a Europa, volví y quería hablar 5 idiomas. Me matriculé al alemán, me matriculé al francés, hablo algo de ellos, ¿no? Ya. Pero tenía que trabajar también. Porque si no hubiera trabajado, Pero el hubiera inglés sí lo tenido... habla bien. El inglés obviamente es mi segundo lenguaje, pues no. Saliendo de Puno, de una Claro, comunidad de yo Puno. doy conferencias en Australia, Bueno, en escúcheme. Toronto, ahora ¿Y dónde- cada en África, ¿Y cómo, en y cómo en logró ser Suecia. ingeniero? ¿Eh? ¿Y cómo logró ser ingeniero? Bueno, primero fui obrero un año. Ya, con esa Entendí plata bastante junté. y eso por eso me gustó la minería. Ya. Por eso abracé, y tú sí quieres ser ingeniero químico, pero está cercano también. Claro. Entonces, y dije, si soy ingeniero en minas, debo ser el mejor ingeniero en minas del Perú. Le dije, no, estamos camino a eso, ¿no? Ya hace rato. Entonces, y eso traspasó ahora las fronteras. O Hoy sea, día- usted ha sido agricultor con sus padres, Claro, ha trabajado en el campo, claro. ha sido obrero, Así es. después logró meterse a la Universidad de La Puno, Universidad de Puno, sí. estudió ingeniería en minas, Minas, sí. y terminó siendo viceministro, congresista, y ahora quiere Claro, ser fui presidente. becado a Europa por las COPCO, de un concurso gané en Lima. Ya. Y después también otro Y habla otro, inglés. otro concurso, Yo creo que otro tiene- concurso para beca para Japón. También bien, hablo un poco de japonés. Que le deseo mucha suerte en Agromín, porque de repente de ahí sale algo bueno. Debe salir, va a salir. Va a ¿no? salir. Yo estoy totalmente seguro porque están las instituciones, están los personajes, están los que hacen el destino del Perú. Por eso digo, no todo lo malo nos puede vencer, ¿no? Porque hoy día las noticias son corrupción, lavajato, nos distraen, nos abruma. No, hay que también lo bueno, porque el Perú Así es. no puede parar, ¿no? Vamos a estar mirando esto, ¿ah? Agromín en junio 6 del 4 al perdón, julio. hay un error. 6-8 de junio Ya. del 2018. 6-8 de junio del 2018. Sí. Perfecto. Gracias. Listo. Gracias a ustedes. Y nos vamos. Gracias por la paciencia a todo provincia que nos ha esperado 12 minutos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Estar cantando alabanzas y el resto de su partido también, y los fujimoristas mudos haciendo estas preguntas sonzonas. El único que pudo preguntar alguna cosa fue Gino Costa y el resto fue Sin respaldo alguno. sin respaldo Claro. alguno, pues estaba solo. Ya, claro, porque además nuestro congresista de izquierda es uno más de los fujimoristas, entonces fue a pasearse. Si no, no hubiera venido, pues. Si no, no hubiera venido. Por supuesto, ya se tomó su avión, ya se fue. No tiene nada que hacer aquí. Rápidamente se va a ir. Entonces, es una comisión realmente que no sirve para nada. Brevemente, ¿qué hay detrás de este consejo que le da al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que reciba la comisión Lavajato como él lo ha hecho? El señor García, y eso le faltó preguntarle a la gente, insultó al presidente de la República y le dijo que era el secretario de Alejandro Toledo. Lo amenazó por Twitter, no hace muchas semanas, este año, no hace 400 años. Más bien había que preguntarle que por qué quería decir con esa amenaza. Yo eso le hubiera preguntado a Alan García. ¿Usted ha amenazado al presidente de la República? Yo, sí señor, acá le leo. Muy bien, ¿en qué consiste esta amenaza? ¿Por qué lo ha amenazado? Diga usted, si usted conoce algo del señor Kuczynski que no conocemos nosotros, ¿por qué no lo manifiesta? No, porque no está para dar consejos, ¿ah? O sea, en realidad, le digo con seriedad, no está para dar consejos. O sea, cuando fue lo de Bagua, él no se reunió con la comisión investigadora de Bagua. ¿O no? Y cada vez que lo quisieron llamar durante su mandato a alguna comisión, dijo que no le correspondía ir. Así que no nos venga con cuentos de que ahora sí hay que ir y que le va a dar consejos a Kuczynski. Es más, de la última persona de la cual el presidente Kuczynski debería recibir un consejo es de Alan García. Y lamentablemente ha recibido demasiados, ¿no? En tanto nombramientos de ministros, en tanto su predisposición a almorzar con él al principio de su gobierno, etcétera, etcétera. Lo ha tratado bien. ¿Y qué le ha dicho el señor Kuczynski, al señor García Kuczynski? Que es un sinvergüenza, se lo ha dicho en su cara. Ahora, el presidente de la República tiene que explicar muchas cosas. Eso es otra historia. Muchas cosas que están muy mal explicadas. Muy mal explicadas. Acá José Miguel Espinosa nos hace notar algo que es interesante. Si el adelanto de herencia a sus hijos, porque dice que le ha adelantado una herencia a sus hijos, es de $800.000 y la libre disponibilidad de cualquier peruano en el Código Civil es de 1/3,
uno puede disponer libremente de 1/3 de sus bienes, entonces el patrimonio mínimo de Alan García es de $2.4 millones. ¿Cómo lo hace? Dice, yo sufro con mi hipoteca y con los colegios de mis hijos. Yo tampoco sé. Señor José Miguel Espinosa, el día que sepamos la verdad completa, sabremos cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace, me encantaría saberlo para hacerlo igual. Sí, siempre y cuando sea ilícito, por supuesto, si es ilícito no. Pero no tengo la menor idea de cómo lo hace. Me encantaría. Con 6 hijos, yo tengo 5, no sabe cómo sufro. ¿Ya? Él no sufre nada, se le ve bien, contento, ¿no es cierto? Sí, pues. Por ejemplo, acá me dicen, Rosa Bartra le preguntó a Anel Townsend por su esposo. A Alan García no le preguntaron por ninguna de sus esposas. Ni por su esposa actual, ni por su pareja actual, ni por nadie. ¿No es cierto? Es una cosa rarísima. José Alejandro Godoy recuerda también que Ricardo Ibellini, embajador en Brasil, era representante de Azteca en el Perú, del grupo Azteca. Y esa empresa fue favorecida con permiso de su banco. Y adivine para quién hizo conferencias Alan García en México, me preguntan. Adivine, adivinanza, ¿qué tiene el rey en la panza? No es solamente Odebrecht, olvídense. Acá me dicen 20 minutos de pensar más hablando de Alan García sin cortes imprevistos. Milagro del Cristo del Pacífico. No nos han cortado la luz, compañeros, no nos han cortado la luz y acá seguimos. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en AM y FM, Radio Santo Domingo, Chimbote RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también se prepara para recibir al Papa Francisco, Rosa María. Bueno, y la caricatura hoy día también de Andrés en el comercio fue una idea que yo tenía todo el tiempo mientras veía a Rosa María Bartra dirigirse a Alan García. Le han sacado la caricatura de Doña Florinda, que es ella, y el profesor Girafranes, pues, que es Alan García, donde dice, ¿no le gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Ya, ese fue el tono de la presentación de Alan García de ayer. Muy distinto al de Anel Townsend, por supuesto, muy diferente el martirio que le hicieron pasar a Cecilia Blume, en fin, con los que son enemigos, miren, olvídense, cualquier cosa, porque además preguntan lo mismo una y otra vez y una y otra vez. Con los que son amigos, además, ¿cómo les explico? Si a ustedes le dan un micro a Alan García puede hablar 2 días, sí. ¿Ya? Más bien hay que quitárselo, entonces a él le encanta hablar, ese es el problema. Bueno, muy bien. Como dice, estuvieron ausentes la ironía, los adjetivos y las ecuaciones sin fundamento que suelen utilizar los fujimoristas. Bueno, sí, pero también estuvieron ausentes las preguntas. Lo importante son las preguntas, es decir, encontrar la verdad. Para eso es una comisión. Para terminar con esta historia, varios congresistas de bancadas distintas al fujimorismo han pedido la renuncia de Rosa María Bartra porque es evidente que no tiene ninguna imparcialidad en este caso. Y es evidente que la comisión no sirve para nada. Probablemente terminan renunciando ellos a la comisión, que me parece que sería lo más lógico. Ya hay una iniciativa, el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano ya renunció. No, escúchame, hay dos pues. Hay la comisión de ética. Perdón, la comisión de ética. Exactamente, sí. Y la comisión Lavallato. Entonces, en la comisión de ética sí, ya Johnny Lescano renunció, pero esto no sirve para nada. Ayer yo expliqué que los congresistas habían violado su propio código de ética parlamentaria al impedir una diligencia judicial, o por lo menos ejercer intimidación, que es lo que dice el delito. ¿Ya? Y bueno, obviamente los congresistas presentaron una moción para que se les investigue una comisión de ética y los fujimoristas dijeron no. Bueno, no les queda más que renunciar. Y a la comisión Lavallato hay que renunciar de todas maneras porque no sirve para nada. Para nada. O sea, imagínense ustedes pues, no es una comisión ni siquiera proporcional, porque hay de distintos partidos. Pero Marisol Espinosa no va. Víctor Andrés García Belaunde no va. Con Alan García, no con cualquiera. Gino Costa se queda solo. Mauricio Müller, obviamente, es de ellos. Y el señor de izquierda, que nunca me acuerdo cómo se llama, que ha venido acá al programa varias veces, es un fujimorista más y Rosa María Bartra no pregunta nada. ¿Qué comisión es esa? Me invitan a mí para ser interrogadora 10 minutos nomás y les digo que saco más pepas que... ¡Qué barbaridad!
Solamente fue una tacita de café, pase usted, después de usted. Entonces, de verdad, en la Comisión de Ética tienen que irse todos, y en la Comisión Lavallato pensar que mejor que se queden los funcionalistas solos, ¿no? Digo yo, porque interés en buscar la verdad, no hay nada, ninguno. Y esa comisión no sirve para nada. Lo único que puede servir es el trabajo de la Fiscalía, si se hace bien, y todavía yo tengo mis dudas de que se esté haciendo bien. Jorge Castro, del Frente Amplio. Jorge Castro, ya es uno más, pues es uno más, olvídense. Muy bien, ahora vamos a cambiar completamente de tema porque se está acabando el año. ¿Cuánto le cuesta mantener a usted una casa vacía? Buena casa, ¿no es cierto? Muy bien, y usted no se ha divorciado, la señora Pilar Nores. Usted es, en sociedad conyugal, supongo, dueño del edificio que se levantó sobre el terreno que ocupaba su casa en Chacarilla, que tiene una cantidad importante de departamentos, algunos vendidos, algunos propios. ¿Cuántos tienes propios? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuánta plata le da el señor Chang mensualmente? ¿Por qué el señor Chang le da mensualmente plata? Si usted ya no es docente de la Universidad San Martín, está en su sabático, pero su sabático viene durando ya casi 2 años. Entonces eso no es un año sabático, eso es un biaño sabático, ¿no? ¿Por qué el señor Chang lo mantiene? Eso es una buena pregunta, ¿no? Hablando justamente de testaferros. O sea, ¿por qué lo mantiene el señor Chang? ¿Por qué lo mantiene por vida? ¿Por qué se ocupa de sus necesidades económicas? El señor García insiste en que Edmundo Peláez lo exoneró de todo mal. Edmundo Peláez trabajaba para los apristas. Tiene una acusación por coima en este momento. Entonces no es pues la exoneración más potente que hay en tu vida, ¿no es cierto? Claro. Él dice, es cosa decidida, ya me revisaron todo, ¿no? 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 8, 8 y 2 son 16, y en realidad son 26, 36, 46, todo es mío. ¿Sabes qué, señor? Esas son las cuentas del Gran Capitán. Uno de los peritos que lo examinó era prista. Imagínense pues. Entonces, según él, con sus charlas, las publicaciones de sus libros, y no trabajar, porque definitivamente no he enseñado hace bastante tiempo, entonces no hay nada que discutir. Él puede justificar el tren de vida que lleva. Él y que han llevado todos sus hijos. Porque el señor tiene 6 hijos. Tiene uno menor de edad, que entiendo que va a un magnífico colegio. Sus hijos han ido a magníficos colegios en Francia, no a cualquier colegio gratuito, no es cierto? Tiene todavía la propiedad de un magnífico departamento en París que supuestamente está a nombre de sus hijos. Entonces, propiedad en París, propiedad en Madrid, propiedad en Lima, en San Antonio, en Chacarilla, ya, todo esto con sueldo presidente y sin nunca haber trabajado. Hay que decirle a Alan García algo que yo siempre le digo al público: la gente no es idiota. ¿Ya? Vaya usted a Madrid, venga usted a Madrid, vaya usted a Madrid, venga usted a Madrid, vaya usted a Madrid, venga usted a Madrid. ¿Quién paga todo eso? ¿El partido? No creo, ¿no? Entonces, esas eran las preguntas que había que hacerle. Es simple y llanamente preguntas obvias. Usted no puede justificar su nivel de vida con el sueldo que tiene, ni con sus ingresos, por más que nos haga las cuentas del RAI. Obviamente Alan García no es tonto, entonces se construye una casa y pide una hipoteca, siempre. Yo no, le he tenido que hipotecar para poder pagarla. Claro. Obviamente que pide una hipoteca y le va pagando, ¿no? Entonces, pues por supuesto, ¿no? Obviamente, ni que fuera sonso. No es sonso, es muy inteligente. En eso no hay discusión en el Perú. Pero hay ahí una cantidad impresionante, ¿no es cierto?, de datos que no son concluyentes, ¿no es cierto?, sobre su fortuna personal. Y esos datos no han sido ni tocados en la conversación de ayer. Y esa es el hilo de la pita que te permite jalar, ¿no es cierto?, hacia dónde va una persona. Porque si Alan García fue presidente del Perú 5 años, en esos 5 años no solamente trató con Odebrecht, pues trató con otras empresas. Pedro Cateriano señala que por testimonios recogidos por la comisión que él integró, la frase de García era: ¿cómo es la mía? ¿Y cómo es la mía? Así abiertamente. Abiertamente. Ya no lo hace, pues, porque no, evidentemente claro, nadie se equivoca pues 2 veces, pero utiliza a otras personas. Desde el famoso caso de Transportes Don Reina, de los hijos del señor Nava, que es rarísimo. Odebrecht les pone una compañía de transportes prácticamente, porque trabajan para ellos, y otros casos parecidos que tampoco fueron mencionados ayer.
8 horas explicándonos de las bondades del gasoducto sur peruano, de las bondades del Metro de Lima, de las bondades del Patronato Nacional del Teatro, ¿no es cierto?, del Cristo, pero nada de lo que tenía que haber hablado. Pero en medio de esas 8 horas, Rosa María, hay frases o expresiones que de repente tuvo que haber analizado más antes de decir. Y aquí Sí, Jaime ¿no? Serra nos dice, por ejemplo, otra cosa que dijo Alan ayer varias veces en la Comisión Lavajato es que todos los que lo han denunciado han terminado en la cárcel. Entonces, acá Jaime nos dice, ¿lo traicionó su subconsciente diciendo implícitamente que maneja el Poder Judicial? Claro. Todos los que me han traicionado han terminado en la cárcel. Se refiere específicamente a Toledo y a Ollanta, bueno, a Toledo que está en prisión preventiva, a Fujimori probablemente, y a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Ollanta Humala y Nadine Heredia lo culpan directamente de su prisión. Y yo creo que tienen parte de razón, porque no hay explicación para que estén presos, salvo la venganza de Alan García. Pero además hay que decir que el señor Ollanta Humala, en la carta que escribe el domingo en La República, lo menciona directamente al señor García y dice, yo no tengo plata para tener un departamento en Madrid. Como si tiene este señor. Se lo mandó. De frente, o sea, ustedes pensarán, sí, mi primo no se debe vivir a Madrid a buscar una mejor vida. No, pues tu primo no vive como vive Alan García, ¿ya? Alan García vive en un súper, o sea, imagínate que viva con vista al golf, ¿ya? Así, esa es la idea. En San Isidro, un súper departamento con vista al golf, solamente que no estás en San Isidro, estás en Madrid, que es más caro, muchísimo más caro, y en euros, ¿ya? Ese es Alan García. Entonces, que no me venga a llorar miserias porque, ¿no?, que una modesta vida, ¿no?, de expresidente, porque no tiene una modesta vida, pues, de expresidente. Vive a todo trapo. Y la verdad es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y me parece increíble que el interrogatorio en una comisión investigadora no hubiera ido por ahí. Obviamente la respuesta iba a ser, perdón, yo ya fui investigado por el señor Edmundo Peláez, ya revisaron mi patrimonio, cosa decidida sí, antes de que explote el Lavallato. Ahora tenemos indicios de que hay gente cerca a usted que recibió dinero y queremos saber de qué vive usted. Y hay cosas muy curiosas. Yo le hubiera preguntado, por ejemplo, es una pregunta que nos hacemos muchos que estamos siguiendo este caso, ¿por qué designó un embajador político en Brasil? No un embajador de carrera, sino un embajador político que era su consultor en comunicaciones y televisión para la campaña. Un amigo personal que no era del partido, porque ni siquiera era un embajador político del partido, Ricardo Ivellini. Y Ricardo Ivellini, ¿qué tenía que hacer en un tema de relaciones exteriores con Brasil? Nada. Y lo mandaron a Brasil. Bastante tiempo, ¿eh? El suficiente por lo menos. ¿Qué hacía Ricardo Ivellini de embajador político del Estado peruano en Brasil durante la gestión de Alan García? ¿Qué mandaba por valija diplomática? ¿Cómo movía los recursos del Perú? En fin, había bastantes cosas que hacer. ¿Dónde vive hoy Ricardo Ivellini? En Madrid. Por ejemplo. Nada de eso se le ha preguntado. ¿Y por qué creen ustedes que nada de eso se le ha preguntado? Porque el fujimorismo no lo va a tocar. No lo va a tocar. ¿Y por qué creen ustedes que no lo van a tocar? Porque hay un pacto de facto. El día que Keiko Fujimori necesite 5 votos, tiene 5 votos. Mulder mudo, por supuesto, ¿no? No iba a... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, martes 12 de diciembre del año 2017. Rosa María, buen día. Muy buenos días. Bueno, me estoy riendo antes de empezar el programa de una caricatura de Eduardo con el eslogan ganador de Keiko Fujimori 2021, no sabes con quién te metes, ¿no? En paneles, ustedes se imaginan, buenazo, ¿eh? Pero... la verdad es que la frase va a quedar para la historia del fujimorismo. Son esas frases que se sueltan en un momento seguramente de confusión y de furia, no se miden bien y después terminan siendo frases complicadas. Pero el que le fue muy bien ayer, estupendo, magnífico,
todo le fue funcional. Fue a Alan García. Espero que no me apaguen la luz, porque ayer empecé a hablar de Alan García y se fue la luz. Bueno, Alan García ha dicho tantas cosas, ha hablado 8 horas, prácticamente sin preguntas, ¿no? Sí, ¿no? Brevemente interrumpido en un interminable monólogo, que me exonerarán, ¿no? He tenido que cambiar, hacer otras cosas mientras seguía hablando, pero un interminable monólogo de los aciertos de su gobierno, de lo bien que le iba, de lo simpático que fue todo. Y bueno, dijo algunas cosas que sí la prensa ha levantado hoy día, como por ejemplo que el señor Jorge Barata en realidad fue funcional. No era su amigo, no tenía relación con él, ni con Marcelo Odebrecht, pero Barata fue funcional. Dijo, sí, pues ha ido 15 veces a Palacio, ¿por qué lo voy a ocultar? ¿No? Nadie le preguntó, oiga, y de otras empresas también habían supervisores que iban 15 veces a Palacio durante su gobierno, no, nadie le preguntó nada, ¿no? De eso no le preguntaron. Era funcional, yo no dudo que el señor García en esto tenga toda la razón, se la doy 100%. Vaya que fue funcional Barata, fue recontra funcional. Primero, pasó de coimear a un expresidente como Alejandro Toledo a coimear a funcionarios de segundo y tercer nivel en un ministerio. Qué raro, ¿no? En cuentas en un banco de Andorra que pertenece a Odebrecht en la práctica y que no se movieron y que no fueron tocadas nunca por estos también personajes felones, pero que entiendo que fueron muy funcionales porque funcionaron para esos fines, para esconder la plata, ¿no? Nadie le preguntó por los felones. Oiga, los felones eran el viceministro Cuba que trabajó con su esposa Cookie Chisman en una fundación que usted no recuerda. No recuerdo. De ahí perdió la memoria. No, seguramente no recuerdo qué habrá pasado. No tengo ni idea. Compañero de clase, su esposa, etcétera, etcétera. Miren, Alan García se equivocó una vez y no se debe equivocar 2 veces. Alan García en su primer gobierno confió en Zanatti, ¿no es cierto? El señor Alfredo Zanatti ya murió, dijo y confesó, y luego cuando apareció Alan García de nuevo en el Perú se desdijo porque sabía que si no le iba a ir muy mal. No va a volver a tener que enfrentarse a un Sergio Siragusa que cuenta cómo le sacaba la plata. ¿Okay? Eso no le va a volver a pasar. Él va a trabajar a través de terceros leales, que obviamente van a obtener también un beneficio. De terceros que no son del partido necesariamente, de terceros que están fuera de la organización partidaria, porque él no confía en la gente del partido. Entonces, a Alan García, como él afirma, y con verdad, no le van a encontrar una cuenta a su nombre, que digan Alan García, esta es la coima. No, pues, si Alejandro Toledo tuvo su maima, García tiene a otras personas. El trabajo de la fiscalía es encontrar esas otras personas que no están en el Perú, que están fuera del Perú. Un trabajo de inteligencia internacional ubicaría a esas personas con alguna facilidad. Yo tengo algunas ideas, por supuesto, pero no son más que ideas, ¿no? Pero lamentablemente no creo que la fiscalía esté en eso o interesada en eso, ¿no? El señor García en el pasado ha tenido contactos con alguna gente que podrían estar ahora simple y llanamente a cambio de su silencio, guardando algunos fondos para él. Sin embargo, esas personas dirán que ellos jamás trataron con Alan García, porque con el que trataron fue con el funcional, pues. El funcional, que fue recontra funcional. Luego García ha dicho que AG no es él, que es otro. Justamente uno que repartía la plata en Suiza. Qué curioso que tu alter ego sea el que reparte la plata en Suiza, ¿no? No sé, le pareció interesante decirlo. O Andrade Gutiérrez insiste. Marcelo Odebrecht ha dicho que por supuesto que es él, que quién más va a ser. Y el tema ahí ha dicho que en todo caso si es él, no está atado pues a aumentar Keiko 500, ¿no? O sea, no hay plata, no hay números, no hay cifras. Bueno, es interesante, no hay plata, no hay números, no hay cifras. Reconoció que estuvo 2 veces con Marcelo Odebrecht, pero que nunca lo han invitado a su casa. Como si ir a la casa de alguien fuera finalmente un argumento, ¿no? Ni a la casa del padre, ni a la casa del abuelo. Marcelo Odebrecht dijo que Alan García tenía una relación muy antigua con su familia, porque conocía a su padre y a su abuelo desde su primer gobierno. Y conocer no creo que se refiera a los términos bíblicos de conocer, pero por lo menos algún nivel de conocimiento tenía. Curioso, eso sí, sobre Lula habló maravillas.
Claro, ustedes dirán, ¿por qué? Porque Lula va muy favorito en las encuestas en Brasil para ser presidente nuevamente del Brasil, a pesar del escándalo de Lavallato. Entonces, no quiere pelearse porque es alguien que va a llegar al poder, supongo. Pero lo de Alan García es increíble. O sea, 8 horas sin decir nada. Pero 8 horas con digamos, parlamento de cálculo político total. Así. Hasta con situaciones externas y todo ello. Mira, primero, Víctor Andrés García de la UNE no fue. Ya. Nunca va, pues. Nunca va. Cada vez que hay que votar contra García no va. Eso es una costumbre que tiene desde el año 91. ¿Eh? Le pueden preguntar a Pedro Cateriano. Cuando había que votar, la acusación no fue. Entonces, como Manuel Damert, igualito, que trabajaba para los apristas para que no acusen a Alan García. Igualito, la misma historia. Que no nos cuenten cuentos ahora. ¿No es cierto? O sea, el burro con el tiempo no mejora a caballo. No fue. No fue Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso. Raro, ¿no es cierto? Y el único que hacía sus preguntas, más o menos cuando podía, era Gino Costa. Porque el fujimorismo en silencio. Sí, señor. No sé. Ah, caramba, qué interesante, ¿no? Más o menos ese es el tenor de la pregunta, ¿no? Cuénteme usted, qué lindo, qué bonito. Nadie le dijo, por ejemplo, pequeño cuestionario que amablemente le podemos hacer acá. A ver, señor García, ¿de qué vive? Porque usted vive en Madrid, en un departamento precioso, con una vista preciosa, que vale una millonada. ¿Es propio o es alquilado? Ah, es propio, ya. ¿Y cuánto le costó? Ah, es alquilado, muy bien. ¿Y cuánto paga al mes? Estupendo, muy bien. Sus charlas se le tienen que haber agotado, señor García, porque la verdad que ya la casa que se hizo en San Antonio, que por supuesto no la alquila, porque no necesita la renta, está cerrada, ¿no es cierto? La usa cuando usted viene a Lima, ¿no? Esa casa no es para rentar, es una casa que ocupa, digamos, 2 lotes en San Antonio, porque un lote no le alcanzaba, y se pasaron remodelándola más de un año, y me consta, porque todos los que vivían en ese barrio lo saben, y no me estoy inventando nada, bueno, la casita, que no es poca cosa, bueno, está vacía. Ser efectivamente una pequeña estafa. No una estafa en el sentido de que no exista esa entidad, que sí existe, sino que no tiene ningún valor real. Entonces, para que quede claro, ustedes acreditan por sí mismos, pero además también reconocen a acreditadoras internacionales que se registran en Cineace y que a su vez acreditan. Correcto. Ahora, vamos a regresar después de la pausa un ratito más con la doctora, porque hay que explicar que se pueden acreditar carreras, facultades e instituciones. E instituciones enteras. Vamos a hablar de eso. Regresamos. Continuamos, amigos, recuerden que tenemos un canal en YouTube en donde tendrán este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy bien, la acreditación avanza, el licenciamiento avanza también. El licenciamiento, ustedes dirán, avanza lento porque son más de 140 universidades, hay 20 licenciadas y otras 40, digamos, que están casi en camino, pero al final se van a quedar algunas. Eso es inevitable, para eso se hizo la ley. Y lamentablemente las públicas son las que más atrasadas están. Por una razón, me lo explicaron en ICA el otro día y creo que tienen razón. Me dijeron, señora, hacer toda la papelería de licenciamiento también cuesta plata y el Estado, somos una universidad pública, no nos da un presupuesto para eso. ¿Ya? Tenemos que contratar más personal, más. Puede ser. De repente para el próximo año se considera una partida especial para lograr el licenciamiento. Pero lo cierto es que hay universidades que van a tener que cerrar. De hecho, varias filiales están cerrando. Porque no tienen el número suficiente de profesores con maestrías, ni siquiera con bachilleratos. Es que tienen que cerrar. Filiales de alas peruanas, por ejemplo, que tenían por todo el país, se están cerrando y se están concentrando en aquellos lugares los maestros cercanos donde sí pueden prestar un servicio educativo. Lo cual, ese es el primer, digamos, beneficio de esta ley. Usted dirá, pero ¿por qué me están alejando de la universidad de mi casa? Mi hijo se va a tener que ir más lejos. Miren, todos hemos tenido que viajar para estudiar. Todos, de alguna manera. Entonces, es un beneficio falso el que la universidad le quede en la esquina, porque ese beneficio en realidad no es beneficio, es un engaño. Entonces hay que asumir la realidad. Entonces, la primera cosa buena del licenciamiento es que por lo menos ya solitas algunas filiales ya se están cerrando. Luego vendrá una época dura en la cual se tendrá que decir, estas universidades no pueden seguir existiendo hasta que no se adapten a las normas que tienen que establecerse. Y lamentablemente va a ser así. Ahora, mientras eso sucede,
para las universidades que ya pasaron su licenciamiento, que tienen sus sistemas de calidad bastante avanzados, existe pues el otro extremo. Esto es como los niños que tienen anemia y los niños que tienen obesidad. ¿No es cierto? Hay niños peruanos con anemia, hay un 50% de niños con anemia y hay algo así como 30% de niños que tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, el Perú es tan diverso que tenemos universidades de excelencia con universidades que tienen que cerrar. En el medio, los acreditadores, ¿no es cierto?, frente a esta realidad. Y miren, tenemos acá cifras que me han traído. 1.609 en autoevaluación. Pero esto incluye educación superior pedagógica, educación superior tecnológica y educación superior universitaria. Y esto se refiere a carreras, no a universidades. No tenemos 650 universidades, sino a carreras. Ya tenemos 18 carreras en evaluación externa, o sea, ya están en medio de la evaluación, que son 2 programas de institutos tecnológicos y 16 programas universitarios, y ya hay 350 acreditadas, de las cuales son 193 carreras de educación superior universitaria, ¿no es cierto? Pero hay también acreditación de educación básica regular, lo cual es una novedad, pero es interesante. Y hay también, por supuesto, educación superior pedagógica. Ahí el ministerio tuvo que hacer una limpieza radical y funcionó. Cerraron normales en todo el Perú porque no servían, porque esos institutos pedagógicos eran una falsedad. Ya tienen 44, pero con su acreditación. Y 94 de educación superior tecnológica. ¿Ok? Entonces, por tipo de gestión, tenemos que el 67% es pública, de los que están trabajando en acreditación, y el 32% es privada, comités de calidad a nivel nacional en este momento. Sí. Y creo que es importante resaltar este último dato que has mencionado, Rosa María, ¿no? Porque hace un momento hablabas de justamente, digamos, el punto de partida, cómo estamos en la educación, que tenemos, vamos a decirlo así, un sistema muy heterogéneo en calidad, y sobre todo esta preocupación por la educación pública, ¿no? Y sabemos perfectamente que los países que han logrado su desarrollo, lo que tienen muy fuerte y fortalecido es su educación pública. Creemos que es importante, ¿no es cierto?, contribuir a justamente eso, a que la educación pública vaya mejorando, y por eso me resulta sumamente interesante que dentro de los comités de calidad que están trabajando sus procesos de autoevaluación, sea la oferta pública, ¿no?, las instituciones de gestión pública, las que estén embarcadas mayoritariamente en estos procesos. La acreditación sirve para muchas cosas. De repente ustedes no lo saben. Se acredita empresas hace muchísimos años, se acreditan procesos y se acreditan personas. Se certifican personas. ¿Ok? Entonces, SINEACE también tiene dentro de sus funciones, además de hacer toda esta evaluación de la educación peruana, también tiene la posibilidad de certificar personas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa que me den un certificado a mí? Certificar las competencias de las personas, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se certifica, igualmente en base a determinados estándares o normas de, vamos a decirlo así, de desempeño, cómo es que la persona demuestra, digamos, lo que sabe y lo que sabe hacer. ¿Y hay que dar un examen de certificación? Hay que pasar por un proceso de evaluación con entidades certificadoras que son autorizadas, ¿no? Yeah. Y estos, creo que es importante precisar, no hablar tanto de examen, porque el examen nos remite a una prueba escrita, ¿no es cierto? Y aquí es una evaluación en el desempeño. Ya, integral, o sea, en el lugar de los hechos, etc. Así Y básicamente lo hacen con personal técnico, educación superior técnica, ¿no es cierto? Pero también con comunidades. Esa es una cosa interesante. Eso es sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, hemos estado hablando de la educación formal, ¿no? Las instituciones educativas con el servicio formal, que de alguna u otra manera, digamos, cuando tú pasas esta formación te entregan un título, y ese título, ¿no?, de alguna manera, vamos a decirlo así, certifica cuál es tu nivel de cualificación, ¿no? Exacto. Qué es lo que sabes hacer. Así. ¿Qué pasa con más del 70%, ¿no es cierto?, de personas que no pasan por un sistema formal de educación superior, ¿no? ¿Estas personas no tienen competencias, no tienen aprendizaje? Por supuesto que sí. Entonces, la certificación de competencias termina siendo este mecanismo que te permite reconocer aprendizajes y competencias que han sido adquiridos fuera del sistema formal, es decir, en el sistema informal. ¿Y para qué necesitan, por ejemplo, los agricultores de café ser certificados? ¿Qué les da de ventaja en el mercado esta certificación personal?
Aquí podemos ver desde los dos lados, ¿no? Desde la parte de la persona, ¿no es cierto?, de este agricultor, ¿no? Bueno, de la autoestima, etcétera. No solamente eso, sino que un certificado o sea, ellos cuentan con un certificado, un documento que de alguna manera, digamos, refleja el nivel de cualificación que tiene. Ya. Y esto le permite tener mayor... Y hay que comenzar a hacer algunos balances en algunas instituciones. Y estamos con Carolina Barrios Valdivia, que es presidenta del CINEACE. Ustedes dirán, esos son los que hacen cine. No, ya, CINEACE. Eso tiene algo que ver con la SUNEDU, sí y no, ¿ok? El CINEACE es el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, y que puede acreditar la calidad educativa de cualquier centro educativo, de cualquiera, pero obviamente tiene una proyección más grande hacia las universidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por invitarme. Es un gusto estar contigo y también contigo, Ismael. Muy bien. Primero, el licenciamiento se confunde con la acreditación. Entonces hagamos un deslinde. Hay decenas de universidades en el Perú que están luchando hora a hora para pasar por el licenciamiento porque los plazos se están acortando. Hay un grupo de universidades privadas que ya lo lograron, un grupo de universidades públicas menor, pero que va en camino. Si no tienen licenciamiento, no pueden pasar por la acreditación, ¿verdad? Y ciertamente el mecanismo de licenciamiento no es un mecanismo que, como bien dijiste, es reciente, es nuevo, se da con la creación de la SUNEDU, esto es en el 2014 con la ley universitaria, y viene a, vamos a decirlo así, complementar o sumar a los procesos de acreditación que ya se venían realizando. Exacto. ¿No? Y ciertamente se ha generado muchísima confusión, ¿no?, entre estos dos mecanismos y también entre SUNEDU y CINEACE. Creo que lo importante, como para poder diferenciar bien estos mecanismos, es el objetivo que persigue cada uno de ellos. El licenciamiento es un mecanismo, vamos a decirlo así, de control, de fiscalización, que lo que tiene por objetivo es autorizar que una institución educativa empiece a operar, empiece a funcionar, ¿no? Y por eso es que tiene el carácter de obligatorio, es decir, todas las instituciones educativas deben pasar por un licenciamiento. ¿Para qué? Para asegurar condiciones básicas de calidad, es decir, nadie que no tenga estos estándares mínimos debería abrir sus puertas para poder, ¿no?, ofertar un servicio educativo, un servicio de formación. En el caso de la acreditación, el objetivo es un objetivo de promoción de la mejora, ¿no?, de garantía pública de calidad, y es por eso que es de carácter voluntario, ¿no? Obviamente, de acuerdo a los países, hay algunos que han decidido poner el carácter obligatorio a algunas de sus carreras. En el caso de Perú, tenemos obligatorias las carreras de salud, educación y derecho. Muy bien. Entonces, ahora, vamos viendo los plazos, ¿no? Porque entiendo además que hay un evento grande este fin de semana, viernes 15, un evento de CINEACE, Evaluación Herramienta para el Cambio, que es el viernes y el sábado, y está abierto al público, por cierto, porque hay, digamos, como usted ha explicado, dos procesos que se montan, ¿no? Ya se venía acreditando antes de la ley universitaria, la nueva ley universitaria. ¿Por qué? Porque a las universidades les interesaba, ¿no es cierto?, que sus alumnos supieran, y los padres también, que tenían una acreditación internacional o nacional. ¿Esos procesos cómo han quedado? Y en este momento se están complementando, vamos a decirlo, estos dos mecanismos. Definitivamente las universidades, los institutos y los colegios, como bien dices, han ido avanzando igualmente en sus procesos de acreditación. Ojo que si bien es cierto que el licenciamiento es un mecanismo nuevo, no es que antes no se revisara y no se autorizaran, obviamente, el funcionamiento. Lo que se ha tratado es de mejorar ese mecanismo. Las instituciones han continuado con sus procesos de acreditación, porque yo creo que aquí es importante resaltar dos propósitos de la acreditación. Uno es la rendición de cuentas, efectivamente. O sea, es importante que las instituciones pues informen, ¿no es cierto?, acerca de la calidad del servicio que se está brindando. Y esta calidad, bueno, hay que mirarla en función a estándares que estén establecidos. O sea, no es autorreferencial, no es que uno evalúe como quiere, sino con referencia a estándares de calidad que se establecen. Y eso los establece CINEACE. Y lo segundo es que la acreditación como proceso te permite ir mejorando. Aquí la idea es que, por eso es que el Congreso habla de la evaluación, porque la acreditación no es otra cosa que resultado o consecuencia de procesos
de evaluación. No, un proceso ahí de evaluación de la propia institución. Ahora, la acreditación implica que para que yo la pueda pasar, ¿no es cierto?, tengo que mejorar. Correcto. Porque si no la van a pasar. Ahora, lo que yo pienso mucho en los padres de familia, lo confuso que puede ser que una institución peruana se acredite con una institución universitaria, por ejemplo, internacional. Y que para el peruano eso no signifique nada. O sea, si a mí me dicen, esta universidad ha sido acreditada con la Universidad Harvard, caracho, suena bien. Pero si me dicen, ha sido acreditada con la Universidad Pimpulumpín, Pimpulumpán, tú dices, caramba, bueno, no la conozco. De repente es buenísima, de repente es la mejor acreditadora del mundo. Pero acá nadie sabe nada de acreditadoras. Ciertamente los procesos de acreditación en el Perú son recientes y son nuevos, a pesar de que, claro, podrías decirme, pero ya tienen varios años el CINEASE funcionando, pero el poder generar cultura de evaluación, ¿okay?, es justamente un trabajo que se tiene que ir construyendo, y es por eso que el Congreso de Acreditación de este año es sobre ese tema. O sea, no estamos hablando no estamos hablando directamente de la acreditación, sino hemos decidido mirar las bases de la acreditación, que es la evaluación. No, evidentemente, venimos de una cultura universitaria donde la universidad era una isla y donde efectivamente la autonomía se entendía como casi una especie de principado, ¿no?, donde nadie podía entrar, ni siquiera el Estado, aún a las universidades públicas. No, esa cultura tiene que acabar. Evidentemente los padres de familia y los alumnos merecen información y merecen una educación de mayor calidad. Y es evidente que el boom de universidades en los 90 hizo que hayan muchas universidades de muy mala calidad. Entonces, como no se puede seguir estafando a la gente, pues hay que llegar a algún sistema en el cual más o menos yo pueda saber si lo que estoy gastando en la educación de mi hijo le va a permitir el día de mañana ganarse la vida y ser independiente. Y me refiero a públicas y privadas, porque los papás de las públicas también gastan, porque gastan en que su hijo no trabaje, y gastan en que se alimente, y gastan en que vaya a la universidad y en libros y en todo, a pesar de que no pagan. Y además gastamos todos los peruanos porque igualmente, ¿no es cierto?, la educación pública es financiada. No, son nuestros tributos. Así es. Entonces, por eso sí es sumamente importante la rendición de cuentas y es sumamente importante la información. No podemos gastar plata en cosas que no vayan a servirle a los jóvenes, eso es evidente. Muy bien. Ahora, ¿quién acredita? ¿Acredita CINEASE o acredita CINEASE a acreditadoras del mundo? ¿Cómo funciona esto? Aquí la acreditación nacional la realiza CINEASE, pero CINEASE también reconoce acreditaciones internacionales. A algunas entidades. A algunas agencias efectivamente internacionales que se han registrado con CINEASE, que hemos de alguna manera revisado y visto los modelos que utilizan, los estándares que se aplican y los evaluadores que tienen, ¿no? Entonces, mirando esto de acá, podemos ver, puede haber, homologar, digamos, o reconocer. Ustedes pueden acreditar que no es una acreditación, así que me la compro en Abancay, ¿no? ¿Cómo se llama? A Zángaro, no, es una acreditación buena, muy bien. Porque claro, entonces esta universidad acreditada, pero ¿cómo así? Y después uno descubre que CINEASE no tiene acreditada esa entidad, que nadie la conoce en el mundo, y pues